morning to all of you. Muy buenos días a todos. I was reminded yesterday about the proposed session about Golden Lane College. Ayer me recordaron de la sesión propuesta acerca de los Golden Lane College. It was suggested on the first or second day by Ernesto. Me lo sugirió en el primero o segundo día Ernesto. So I will start my session today with some introduction to what Golden Lane College is. Entonces comenzaré la sesión de hoy con alguna introducción acerca de lo que los Golden Lane College son. Right now we have 4 schools in the Philippines. En estos momentos tenemos 4 escuelas en las Filipinas. 2 are kindergarten level. 2 son de nivel inicial. 1 is up to grade 4. Una es hasta el 4º grado. And the 4th one, Golden Lane College, is up to college. Y la cuarta, Golden Lane College, es hasta la universidad. Golden Lane College is already 10 years old. Golden Lane College ya tiene 10 años de antigüedad. And it is one of the most important service work of the Teosófico Society. Y es uno de los trabajos de servicio más importantes de la sociedad teosófica. And I think we are pioneering a very important educational approach. Y creo que somos los pioneros en este acercamiento educativo tan importante, which we hope some other schools will also experiment with. que esperamos que algunas otras escuelas también puedan experimentar. Personally, I would like to say that I go to many offices and work and activities. Personalmente me gustaría decir que, bueno, asisto a muchas oficinas, al trabajo, a muchas actividades. But Golden Lane to me is probably the happiest place that I go to regularly. Pero Golden Lane es para mí uno de los momentos o uno de los lugares más felices a los que asisto. The students are not afraid of teachers, Los estudiantes no le tienen miedo a los docentes, but they respect and love the teachers. pero los respetan y los aman. And the relationship of the entire school of almost 500 students, it's like a family. Y la relación entre casi las 500 personas del colegio es como si fuese una familia. I don't know if it is possible to do this for 1,000 students, No sé si esto es posible para unos 1000 estudiantes, but we will see in the future. pero lo veremos en el futuro. This year we are going to open up a 5th school Este año vamos a abrir una 5ª escuela in the center of the Philippines. en el centro de las Filipinas. And then the following year we're going to open another branch El año siguiente vamos a abrir una rama nueva in one of the largest cities of the Philippines, en una de las ciudades más grandes de las Filipinas, because a member donated a piece of land for the school. porque un miembro donó una parcela de tierra para la escuela. This project is something difficult. Este proyecto es algo más bien difícil. It requires people who are really dedicated to it. Requiere de personas que realmente le ofrezcan una dedicación a esto. And my hope is that 20 or 30 years from now, Mi esperanza es que dentro de 20 o 30 años, when I'm no longer active in the school, cuando yo ya no juego un rol activo en la escuela, it will continue the vision and the philosophy.
continúe con la visión y la filosofía. This kind of school depends very much on the head and the teachers. Este tipo de escuelas depende mucho del director y de los docentes. It will not depend on the rules or the policies. No depende de las reglas y las políticas. If the heart is not there, the rules are not very helpful. Si el corazón no está allí, entonces las reglas no son muy útiles. If the heart is there, then rules are secondary. Si el corazón está ahí, entonces las reglas se vuelven secundarias. So I'll present to you some photos to give you an idea about what it is. And after that, if you have questions, I'll welcome them. Les voy a mostrar unas fotos para que tengan una idea de lo que les estoy diciendo y después si tienen algunas preguntas las voy a responder. Now I wonder whether we can close the windows. Would you be able to make it bigger, Jerry, so that the people at the back can see it? Now, we describe the educational approach in Golden Link as transformative education. Describimos el acercamiento educativo en los Golden Link como la educación transformativa. It is simply referring to the mastery of the lower triangle and the awakening of the higher triangle. Se refiere simplemente a llegar a un nivel de maestría sobre el triángulo inferior y al despertar del triángulo superior. This is a lifelong quest, but it must be started from young. Esta es una búsqueda que dura una vida entera, pero debe comenzarse desde muy jóvenes. Parenting and education must avoid conditionings that are harmful to children. Los padres y la educación deben evitar las condiciones que sean dañinas para los niños. So that when they grow up, they don't have to remove a lot of garbage from their personality. De manera que cuando crezcan no tengan que eliminar tanta basura de su personalidad. And thus, the education is also mainly centered on character building. Y por lo tanto la educación entonces se centra principalmente en la construcción del carácter. And we refer to these as the essentials of right education. Y nos referimos a esto como los elementos esenciales de una educación correcta o adecuada. There are very, very high-level schools who produce very talented graduates. Hay muchas escuelas de muy alto nivel que producen o generan graduados estudiantes de gran rendimiento. When they become powerful people, like presidents or senators or congressmen, Cuando se convierten en personas muy poderosas como presidentes, senadores o gobernadores, they may become very harmful because they are very corrupt. They are very selfish. pueden volverse muy dañinos porque son muy corruptos, muy egoístas. And so, the more intelligent they are, the more harmful they are. Entonces, mientras más inteligentes son, más dañinos se pueden volver. We, in the Theosophical Society, if we put up a school, we do not want to produce such people. Nosotros en la sociedad teosófica, si generamos una escuela, no queremos producir este tipo de personas. So the primary goal of Golden Link is to produce good people. De manera que el objetivo primario de los Golden Link es generar buenas personas. Second, to produce talented and competent people. El segundo es generar personas talentosas y competentes. Third, are people who are unselfish
and would like to help society become a better place. Y el tercero es generar personas inegoístas y que quieran ayudar a la sociedad o al mundo. Whether we are achieving this or not, we will know maybe after 20 years. Sea que estamos logrando este objetivo o no, lo vamos a ver dentro de quizás alrededor de 20 años. And the educational approach of Golden Link is evolving and day by day trying to become more and more perfect. Y el acercamiento educativo es crecer día a día y evolucionar día a día. The beginnings of Golden Link College is because of the Self-Transformation Seminar. Los comienzos del Golden Link College se deben al Seminario de Autotransformación. After many years of conducting this seminar, we realized what is the problem of adults. Luego de muchos años de dar este seminario, nos preguntamos cuáles eran los problemas que estaban en los adultos. And our problems as adults are developed when we are young. Y nuestros problemas como adultos se desarrollan cuando somos niños. So we developed a youth camp called Golden Link Youth Camp for young people from 15 years old to 25 years old. Entonces generamos un campamento de jóvenes para jóvenes de entre 15 y 25 años. It is composed of games, activities, but also the lessons on self-transformation. Está compuesto de juegos y actividades, pero también en las charlas acerca de la autotransformación. They learn how to process their anger, their fears, their hatred. Aprenden a procesar su odio, sus enojos, sus miedos. They learn how to communicate and relate effectively and be loving. Aprenden a comunicarse efectivamente y a ser amorosos, digamos. And during the youth camp, oftentimes they would cry, whether boys or girls. Y durante estos campamentos, generalmente a veces lloran, ya sean niños o niñas, o sea, varones o mujeres. And yet we could see that during the camp they're very happy. Y sin embargo todavía podemos ver que durante el campamento se sienten muy felices. And after the 4 days, we noticed a very great change in them. Y luego de 4 días notamos un gran cambio en ellos. Their parents tell us they're surprised about the change they see in their children. Sus padres nos comentan que están sorprendidos de los cambios que ven en sus hijos. A son who was very rebellious against her mother afterwards became very helpful in everything that needs to be done in the house. Un joven que era muy rebelde para con su madre se volvió muy útil para las tareas diarias de la casa. A girl who hated her mother so much and she wanted to commit suicide, after the youth camp, the first thing that she did was to send a text message to the mother to ask for forgiveness and to say how much she loved her mother. Una muchacha que odiaba mucho a su madre e incluso quería cometer suicidio luego del campamento, le envió un mensaje de texto a su madre diciéndole cuánto la amaba. There are so many stories like this that we were amazed at the effect on young people. Hay algunas historias como estas que nos sorprendieron positivamente en tanto los efectos del campamento. So we thought, if 4 days can change young people like this, what happens if we do this for a school year? Entonces nos preguntamos, si uno puede generar un cambio tan significativo en 4 días, ¿qué pasaría si lo hiciésemos por un año? Or for 4 years or 6 years? O por 4 años, o por 6 años. So, the Golden Link Youth Camp became the Golden Link School. Entonces el campamento de jóvenes de Golden Link se convirtió en la escuela Golden Link. We started from kindergarten, que empezó desde el nivel inicial, and then primary grade, nivel primario, intermediate, intermedio, high school, nivel secundario, and after 7 years we opened up the college level. y después de 7 años abrimos el nivel universitario. Last year we had our first graduate of our college department. El año pasado tuvimos nuestro primer graduado de la universidad.
This is part of the building of Golden Lane College. Esto es parte del edificio del Golden Lane College. It's 4 stories high, and there's another building at the back. Tiene 4 pisos y hay otro edificio en la parte posterior. All these buildings were from donation. Todos estos edificios fueron donados. Because Golden Lane, the Teosophical Society itself has no money. Porque la sociedad teosófica en sí no tiene suficiente dinero para esto. For example, when one of our family businesses is garments. Uno de los negocios familiares es la vestimenta. We have a customer in France who also has social programs. Tenemos un cliente en Francia que también tiene programas sociales. When they learned that we have this school, they asked us how can they help. Cuando ellos supieron que nosotros teníamos estas escuelas, nos preguntaron cómo podían ayudar. So we told them that we would like to put up a building, and they helped. Entonces le contamos que queríamos levantar un edificio y ellos nos ayudaron. And they agreed. They put up a part of the building. Estuvieron de acuerdo y pusieron una parte del edificio. Another one is Diana Chapotin of France. I think many of you know her. I'm sorry, what's the name? Diana Chapotin. Diana Chapotin. She is the International Secretary of ODS. Ella es la secretaria nacional de la ODS. Alright. She visited the school. Visitó la escuela and wrote an article about it. y escribió un artículo acerca de la escuela. Her article is in the internet. Su artículo se puede encontrar en internet. Then Mr. John Kern of the United States saw it. Luego el señor John Kern de los Estados Unidos lo vio. And Mr. Kern proposed that if the ODS of America can raise a fund of up to $30,000, he will match it with another $30,000. Entonces el señor Kern propuso que si la OTS de Estados Unidos podía recaudar $30,000, él iba a equiparar esos $30,000, digamos, agregando una suma similar para la donación. So we were able to put up another building by adding a bit more money to the donation. Entonces pudimos construir un nuevo edificio elevando un poco la suma de la donación. And he proposed that it be done every year. Y propuso que esto se haga todos los años. Although the amount is smaller. Pero el monto es más pequeño que la primera donación. But it helped us very much. Pero nos ayudó muchísimo. In the college we have 5 courses. En la universidad tenemos 5 cursos. 2 bachelor's degree in education. 2 licenciaturas en educación. A degree in business administration. Un título en administración de empresas. And then information technology. Un título en tecnología de la información. And bachelor of science in psychology. Y una licenciatura en psicología. Now, the Golden Link would like to promote transmission of core values. Ahora, los Golden Link quieren promover la transmisión de los valores intrínsecos o principales, esenciales. And you know, because in Golden Link there is no punishment, the students tend to be very honest. Y porque en los Golden Link no existe el castigo, los estudiantes o alumnos tienden a ser muy honestos. If some girls are crying because boys have beaten them, si algunas niñas están llorando porque los varones las molestaron, and a teacher asks them who did it, y una maestra les pregunta quién lo hizo, and the boys will just raise their hands. El varón simplemente va a levantar la mano. And what does the teacher do? ¿Y qué es lo que hace la maestra? She will ask, why did you do it? Le va a preguntar por qué lo hizo. And usually they would say, we were just joking. Y por lo general simplemente dicen que estábamos bromeando. But is a joke that hurts other people and make them cry, is that alright?
Pero entonces le preguntan, si una broma de esas hiere a otras personas, ¿acaso está bien hacerlas? And they usually would say no. Por lo general dicen que no. So what should you do now that they are crying? Entonces, ¿qué es lo que debes hacer ahora que están llorando? And they will go to the girls and really ask for apology. Y entonces se acercan a las muchachas y les piden disculpas. And they usually will not do it again. Y por lo general no lo vuelven a hacer. We notice that when a child understands why something should be done or not be done, they tend to follow it. Descubrimos que cuando un niño entiende por qué una cosa se debe o no se debe hacer, tienden a seguir estos lineamientos. We tell them not to destroy the plants or kill any insect in the garden. They never do it. Les pedimos que no destruyan ningún tipo de planta o que maten a ningún tipo de insectos en los jardines, y por lo general nunca lo hacen. In many schools in the Philippines, if you go to the toilet, you will find people who are writing on the walls many things. Si uno va a los baños de las escuelas en las Filipinas, uno encuentra que hay gente escribiendo en las paredes muchas cosas. And explain to them why they shouldn't do it, because if we have to repaint it, then we do not have money for scholarships. Y les explicamos por qué no lo deben hacer, porque si lo hacen tenemos que volver a pintar, entonces no vamos a tener suficiente dinero para las becas. And for 10 years we don't have that problem about students writing on the walls. Y en los 10 años de actividad nunca tuvimos problemas de gente que escriba en las paredes. Then another one is to develop social maturity and concern for others. El otro es desarrollar una madurez social y un interés por los otros. Self-mastery over physical and mental habits, emotional and mental habits. Automaestría sobre los hábitos emocionales y físicos y mentales. We teach them processing, assertiveness, and other things. Les enseñamos cómo procesar el enfoque asertivo y otras cosas. And to understand spiritual sensitivity and not just being religious. Y comprender qué es la sensibilidad espiritual y no ser solo religiosos. We have a subject in college called comparative religion, which all students must go through. Tenemos una materia en la universidad que se llama religiones comparadas y que todos los estudiantes deben tomar. At the beginning, many of the students are very fundamentalistic. Al principio muchos de los estudiantes son muy fundamentalistas. But after a few months, they lose this fundamentalism and prejudice. Pero luego de algunos meses pierden este fundamentalismo y estos prejuicios. They lose the intolerance. Pierden la intolerancia. They become open to other religions. Se vuelven más abiertos a otras religiones. We have a subject in college on Theosophy. Tenemos una materia en la universidad acerca de la Teosofía. Everybody should take it. Todos deben tomarla. But we ask them not to believe just because the teacher says so, but they must ask and inquire and question. Pero les pedimos que no crean simplemente porque la maestra o el docente lo dice, sino que incitamos una búsqueda propia. But because some of them come from very conservative Christian background, they are very suspicious of things like karma and reincarnation. Pero como muchos vienen de familias católicas muy conservadoras, entonces se vuelven muy sospechosos de los temas como el karma, la reencarnación. At the end of the semester, they all are open and suspicious. Right. No, sospechan de los temas. Digamos, no creen, al principio son incrédulos de esos temas. They are guarded, they guard themselves and say this might not be a good thing. Se ponen una barrera y dicen esto puede no ser así, digamos. But at the end of the semester, they have become open and many just simply accept the fact of reincarnation. Pero al final del semestre entonces se vuelven abiertos a estas ideas, incluso pueden creer en las ideas como la reencarnación. We have a
we have a Theosophical study group in the Golden Link. Tenemos un grupo de estudio teosófico en la Golden Link. We meet once a month, Nos encontramos una vez al mes. composed of all the teachers plus students who may want to come. Está compuesto de todos los docentes y algunos estudiantes que quieran asistir. And some of our teachers are members of the Theosophical Society after that. Y algunos de los docentes pueden volverse quizás miembros de la sociedad teosófica por eso. The students, some of them may decide to become members too. Incluso algunos estudiantes deciden volverse miembros también. Then of course, we have our goals of having good academic education. Luego, por supuesto, también tenemos los objetivos de tener una buena educación académica. And we would like to motivate the children without fear. Y quisiéramos motivar a nuestros alumnos sin el miedo. We ask them to become the best that they can be, not to become better because of competition. Les pedimos que se vuelvan lo mejor que ellos pueden ser o no los mejores, pero no los mejores en base a la competencia. A love of learning and not just for grades. Un amor al aprendizaje, pero y no simplemente a las notas. I think practically all of our teachers understand this. Creo que prácticamente todos nuestros docentes entienden esto. And when a teacher doesn't seem to understand these principles, we do not retain them. Y cuando un docente parece no entender estos principios, entonces no permanecen con nosotros. It is a bit hard to look for teachers for Golden Link. Es bastante difícil encontrar docentes para la Golden Link. That's why we are producing college graduates who can become teachers for a school like Golden Link. Es por eso que estamos tratando de producir alumnos de los Golden Links que se puedan volver después docentes en las escuelas. So one of the significant qualities of Golden Link is that it is a place of love and caring, friendship and understanding. Una de las cuestiones principales de los Golden Link es que es que incita una atmósfera de amor y cuidado, de amistad y de comprensión. During break time between classes, I would see teachers standing in the corridor. Durante los recreos entre las clases veo a los docentes parados en los pasillos, Talking with another teacher. quizás hablando con otra docente. And then I would see that the small students would come to them and then just embrace them and not say anything, and afterwards they just leave and go to wherever they want to go. Y lo que veo es que a veces algunos niños lo que hacen es acercarse a los docentes, darles un abrazo, no decir nada y después seguir con lo que estaban haciendo. I've seen this many times and I feel that this was an important indication that something right is going on. He visto esto muchas veces y creo que es un indicador muy importante de que las cosas se están haciendo bien. Now, every year we conduct this for the youth camp for the students. Ahora, todos los años realizamos este campamento de 4 días para los estudiantes, So they will learn the basic skills of living. de manera que puedan aprender las habilidades básicas para vivir. Then, as I said, they teach without fear, without the use of fear. Luego, como dije, enseñan sin el uso del miedo. They teach by encouragement and inspiration, Enseñan a través del aliento y la inspiración. and there are no honor system, no first honor, second honor, third honor. We don't have it. Y no hay ningún sistema de honores, no tenemos ni primer honor ni segundo honor, nada. There are no punishments, No hay castigos, just consequences. solo consecuencias. If they destroy the window, their parents or they have to pay for it. Si destruyen una ventana, entonces sus padres o ellos deben pagarla. If they hurt somebody, they have to apologize. Si lastiman a alguien, se deben disculpar. What is punishment? ¿Qué es el castigo?
if a student is late, some schools will ask them to stand. Si un estudiante llega tarde, que se paren. And the student still does not understand why he should not be late. Y el estudiante todavía no entiende por qué no debería llegar tarde. A punishment is something that intends to hurt the student Un castigo es algo que intenta castigar al estudiante and to make him afraid of doing the same thing because of the punishment. y de instalarle un miedo de volver a reiterar lo mismo por causa del castigo. And not because what he did was not right. Y no porque lo que ha hecho no está correcto. This is a very important distinction Esto es una diferencia muy importante because many of us right now as adults, we don't want to do something because of fear of something will happen, people will laugh at us, people will punish us. Porque muchos de nosotros como adultos al día de hoy no hacemos cosas por miedo a la reacción de otra gente o por miedo a avergonzarse. We don't violate a law just because a policeman is standing there. No violamos una ley simplemente porque un policía está parado cerca nuestro. We don't violate the law because it is something that will harm society. No es que no violamos una ley porque es algo que va a dañar la sociedad. And if we understand that, even without policemen, we will not do it. Si entendemos esto, entonces, incluso sin policías alrededor, lo vamos a hacer igual. We don't have contests. No tenemos concursos, Competitions. When we have programs like public speaking or singing, we don't award medals. Cuando tenemos programas de oratoria o de canto, no damos medallas, no damos honores. Every year we have a declamation program or public speaking program. Todos los años tenemos un programa de declamación o de oratoria. In practically all schools, they only choose the best one to go to the stage and speak. En prácticamente todas las escuelas se elige el mejor para poder subirse al escenario. And they give them medals as champion, first prize. Y le dan medallas como campeón, el primer puesto. But in Golden Link we don't do that. Pero en Golden Link no hacemos eso. Every single student, from 3 years old to the oldest students, they all go to the stage to deliver something. Cada uno de los estudiantes se sube al escenario y da un discurso. It takes us 4 days to finish the program. Toma 4 días para finalizar el programa. I have to sit through the 4 days every year, from morning till afternoon. Me tengo que sentar y escuchar el programa entero desde la mañana a la tarde los 4 días. But it's something that changes them. Pero es algo que los cambia. Because even when they make mistakes, nobody is laughing at them. Porque incluso cuando cometen errores, nadie se ríe. When they come down, people shake their hands and appreciate them. Cuando se bajan, la gente les da la mano y los aprecia. And when this happens many times a year, they begin to believe in themselves. Y cuando esto sucede varias veces al año, entonces comienzan a creer en sí mismos. Self-esteem and self-confidence are very important qualities of anybody. El autoestima y la confianza en sí mismos son cualidades muy importantes para todos. Such people will no longer be afraid of failure. Dicha gente ya no va a tenerle miedo al fracaso. They will just do their best, which is what we mean by excellence. Simplemente van a hacer lo mejor de sí mismos, que es lo que nos referimos cuando decimos excelencia. One time, outside of the school, there was a big program. I think it was a Christmas program. Una vez afuera de la escuela había un gran programa, creo que era un programa acerca de la Navidad. And there were hundreds of people who are employees of a company who were
who were part of the audience. Y había cientos de personas que creo que eran empleados de una empresa que eran parte del público. And I saw that there was a high school student of Golden Link who was there. Y vi que había un alumno de secundaria de Golden Link en la audiencia. So I went over to see her and said, would you like to say something on stage? Entonces me acerqué a ella y le pregunté si quería decir algo arriba del escenario. She smiled, but she did not say no. Me sonrió, pero no dijo que no. So I said, okay, I will tell the MC later to call you and you just say something, whether about Christmas or whatever it is. Entonces le dije, me voy a acercar al maestro de conferencias más tarde para que vos puedas decir lo que quieras decir. And she did. She spoke and she spoke very well. Y ella lo hizo, subió al escenario y habló muy bien. There is a culture in Golden Link that when you are called to say something, you just go. They don't say, no, I don't know, you don't do that. Hay una cultura en Golden Link que cuando a uno se le pide que haga algo, uno no se niega, simplemente lo hace. Because there's no culture of laughing or cheering at other people. Porque no hay una cultura de reírse de otras personas o de alentar a otras personas. And because there's no competition, there is no insecurity. Y porque como no hay competencia, no hay inseguridades. Now, one of the things that we do almost every week is teacher training. Una de las cosas que hacemos casi todas las semanas es el entrenamiento a los docentes. So we discuss about the problems of teaching, about approaches of teachings. Conversamos acerca de los problemas en la enseñanza, de los acercamientos para la enseñanza. It takes more than 2 years to really train a teacher for Golden Link. Y toma casi 2 años para entrenar a un docente para las Golden Link. And sometimes after 2 years it still doesn't work. Y en algunas ocasiones luego de 2 años todavía sigue sin funcionar. It sometimes depends very much on the personality. En algunas ocasiones depende mucho de la personalidad. Then, if anybody among you, come to Golden Link, you will be met by students and just shake your hands, no matter who you are. Si cualquiera de ustedes visita la Golden Link, los estudiantes simplemente les van a saludar. Se van a acercar y les van a saludar. These are visitors from the Teosófico Society of several countries. Estos son visitantes de la Sociedad Teosófica de varios países. This is John Vordersman, who is now the president of Indo-Pacific Federation. John Borders. John Vordersman. Este es John Bordersman, que es el presidente de la Federación Indo-Pacífica. This is Pedro Oliveira. Este es Pedro Oliveira, de Brasil. Linda. The husband of Linda Oliveira. And all the students just go there and shake their hands. Y todos los estudiantes simplemente se acercan y los saludan con la mano. And they're not afraid that they are strangers. Y no les tienen miedo a que sean desconocidos. Whether Australian or Japanese or Americans. Ya sean australianos, japoneses o estadounidenses. Then we teach them meditation. Luego les enseñamos meditación. Every day they go into silence twice a day. Todos los días practican el silencio 2 veces al día. For small children, just 5 minutes. Para los niños más pequeños es simplemente 5 minutos. For older students, 10 minutes. Para los estudiantes más grandes es 10 minutos. And we teach them how to do it. Y les enseñamos cómo hacerlo. It is not yet the full meditation that we do, but for older students, we teach them practically the formal meditation. No es la meditación completa. A los estudiantes más grandes les enseñamos toda la práctica de la meditación completa. And we notice that most students, when they go through this, they no longer have the habit of being angry automatically. Y notamos que cuando los estudiantes realizan esta práctica, cuando crecen, no sienten un odio de manera automática. They know how to handle their anger, their hurt, and be able to deal with relationship problems without exploding. Saben cómo manejar su enojo, su dolor y cómo manejar las relaciones con otros sin explotar.
These are some programs of Golden Link. Estos son algunos de los programas de Golden Link. This, I think, is our principal. Esta creo que es nuestra directora. She is a very able teacher. Es una docente muy capaz. She can handle any class and there will be no problem in the class. Puede manejar cualquier tipo de clase sin ningún problema. But the students are not afraid of her. Pero los estudiantes no le tienen miedo. If she asks them to be silent, they are all silent. Si les pide que permanezcan en silencio, entonces lo harán. Then we have this is the youth camp every year. Este es el campamento de jóvenes de todos los años. And this is the campfire on the second evening. Y esta es la fogata que se hace en la segunda noche. Here are some photos of the youth camp. Hay algunas fotos del campamento de jóvenes. This is a session when there are lectures or activities. Estas son las sesiones cuando hay charlas o actividades. And these are games that we do during the camp. Y estos son los juegos que hacemos durante el campamento. They invent new games every year, like this one. Inventan nuevos juegos todos los años, como este. Crawling under these plastic strips. Pasar arrollados o agateando por debajo de estas tiras de plástico. Without touching the ground. Sin tocar el piso. This is one of the activities of the students in the hall. Esta es una de las actividades de los estudiantes en el lugar. Now, this picture I took in the office of the administrator. Esta es una foto que le tomé en la oficina de la administradora. The administrator is like the head mistress. La administradora es como la directora principal. And sometimes when I go to her office, this time, you will see students there playing games sitting on the floor. Y cuando uno va generalmente a su oficina, generalmente encuentra estudiantes así en el piso jugando juegos. Sometimes they are there sleeping. En algunas ocasiones están ahí durmiendo. They're not afraid, and the administrator does not throw them out. No le tienen miedo y la administradora no los echa. Normally, you cannot do that in a principal's office. Por lo general uno no puede hacer eso en la oficina de la directora. But every day, students come to her office and ask permission to play there. Pero todos los días los alumnos vienen a su oficina y le piden si pueden jugar allí. So this is the kind of relationship that the students have towards the administrators and the teachers. Este es el tipo de relación que los estudiantes tienen con sus docentes y la administradora. And in the 10 years, we don't have cases of abusing of this relationship. Y durante estos 10 años no hemos experimentado casos de abusos de esta relación. This is the library. Esta es la biblioteca. We have a very large library. Tenemos una gran biblioteca. We devote an entire floor for the library. Dedicamos un piso entero a la biblioteca. It's probably 4 times this room. Es casi 4 veces esta habitación. And the books were donated by the Teosófico Society or the Teosophical Order of Service of New Zealand. Y los libros fueron donados por la Sociedad Teosófica o la OTS de Nueva Zelanda. They sent 2 container loads of books for our library. Enviaron 2 cargas en containers enteras de libros para nuestra biblioteca. About 30 to 40,000 books. Entre 30 y 40.000 libros. We have so much that we cannot put them in our library. Tenemos tanto que no pudimos ponerlos a todos en nuestra biblioteca. So we go and visit other public schools and ask them whether they would like to have more books in the library, and then we donate them. Entonces visitamos diferentes bibliotecas públicas y les preguntamos si quisieran tener más libros, entonces si es así, se los donamos. But we choose only the schools who are interested in reading, encouraging their students to read. Pero escogemos aquellas escuelas que digamos, que están interesadas en la lectura, que están interesados en incitar o promover la lectura. Now, in this picture in the library, you'll find a young student and a college student.
a college student and a young student. En esta foto de la biblioteca encontrarán que en una mesa hay una niña o un niño pequeño y un estudiante de universidad, como así como en la otra mesa. We have a system where older students teach younger students. Tenemos un sistema en el que los estudiantes más avanzados les enseñan a los estudiantes más pequeños. Because some students are very behind Porque algunos estudiantes están muy atrasados and teachers cannot attend to all of them. y los docentes no se pueden hacer cargo de todos. These are the graduating students of high school. Estos son los graduados del nivel secundario. Then this is one of the social programs like junior and senior prom. Esto es uno de los programas sociales, como ser la graduación de nivel inicial y nivel final o seniors. And this is the canteen Y esta es la cantina, where everybody is, including myself and the students. donde todos comemos, incluyéndome a mí y a los estudiantes. And this is their gardening activity. Esta es su actividad de jardinería. The garden is rather big. El jardín es muy grande. And this is a small bookstore Y esta es una pequeña tienda de libros, where we sell books only at about $1 per book. donde vendemos libros a alrededor de $1 por libro. We would like to encourage children to read and read and read. Queremos promover a que los niños lean, lean y lean. This is a visitor from the United States, Este es un visitante de los Estados Unidos and usually students would just go and ask questions. y por lo general los estudiantes se acercan y le hacen preguntas. What country do you come from? ¿De qué país viene? Do you have children? ¿Tiene hijos? Things like this. Cosas así. Now, every year we do caroling for poor people. Todos los años cantamos canciones de Navidad para la gente pobre. And teachers and students come and join to go to very, very poor families and we bring groceries and toys to the children. Y todos los años estudiantes y docentes se unen para esta actividad y les llevamos comida o cosas para ofrecerles. Last December, I think we have 60 teachers and students who joined. El año pasado creo que tuvimos alrededor de unos 60 entre estudiantes y docentes que se unieron. Here is an example Aquí hay un ejemplo of a woman who is a cancer patient de una mujer que es un paciente con cáncer and she's virtually living alone. y virtualmente vive sola. So we sing to them Christmas songs and give to her groceries. Entonces le cantamos canciones de Navidad y le damos comida. When there are children in the family, then the students, our students, would choose the right books or toys for them. Y cuando hay niños en la familia, entonces hay estudiantes de Golden Link que escogen los juguetes y los libros a darles. And when they think that they really need it, we even give money. Y cuando piensan que realmente lo necesitan, entonces incluso les damos dinero. Now, these are some glimpses of what Golden Link College is. Estos son algunos vistazos de lo que es el Golden Link. If you have questions about Golden Link, then maybe we can devote a few minutes. Si tienen preguntas acerca del Golden Link, entonces le vamos a dedicar algunos minutos más cerca. Yes, go. ¿Cuántos meses, cómo es el periodo escolar? Si es todo el año y dentro de qué horario se desarrollan las clases. 10 months. De 10 meses. There's 2 months vacation from April and May. Hay 2 meses de vacaciones desde abril a mayo. But during April, we give a free summer class to any student around.
Pero durante el mes de abril damos clases de verano gratuitas a cualquier estudiante que lo necesite. It is mainly to teach them English and personality development and character building. En principal es para enseñarles inglés y desarrollo de carácter, construcción de carácter. And each summer, about 500 young children come and attend classes who are not students of the Golden Gate. Y durante los veranos quizás hasta 500 niños se suman a estos programas, niños que no son alumnos del Golden Lake. So I've been doing this for 10 years. Y hemos estado haciendo esto por 10 años. It's part of our service to the community. Es parte de nuestro servicio a la comunidad. What's the timetable? It's from 8 o'clock to about 3:30. Desde las 8 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. The high school will be a bit longer, up to 4 o'clock or 4:30. La secundaria quizás está un poco más hasta las 4:30 de la tarde. Yes. Las construcciones fueron financiadas con donaciones, por lo que entendí. Ahora, ¿cómo se mantiene? Es decir, ¿es una escuela donde los padres pagan, se mantiene por pago de los padres o quién paga a los docentes y el mantenimiento? A high percentage of our students are scholars Un gran porcentaje de nuestros estudiantes están becados because we put up the Golden Link in a very poor community. porque colocamos los Golden Link en comunidades muy pobres. For example, in the college department we have 63 students, Por ejemplo, en el departamento, en el nivel universitario tenemos 63 estudiantes, but only 3 are paying. pero solo 3 de ellos pagan. The other 60 are not paying. Los otros 60 no pagan. So every year we need to sustain it by donations. Entonces todos los años debemos mantener esto a través de las donaciones. We hope that maybe after 4 or 5 years, the tuition will be able to match the expenses. Esperamos que dentro de 5 o 6 años la matrícula pueda pagar por los gastos. And then it doesn't need yearly support except for new buildings. Entonces, para ese momento no va a necesitar de nuevo apoyo, con excepción de la construcción de nuevos edificios. Yes. Yes. ¿Con el Estado no tuvieron inconveniente en aprobarla? No problem at all. No, ningún tipo de problema. También me gustaría saber si le agradaría y se ve posibilidades de fundar escuelas fuera de ese país, en otros países. Oh, of course it is possible. Sí, por supuesto que es posible. But it must depend upon people in that area who feel this kind of dedication and would be willing to spend 10 or 20 years on this project. Pero depende de los locales, de la voluntad de los locales y de aquellos que estén dispuestos a practicar, a dedicar, sí, a ser tan dedicados para dedicar 10 o 20 años para el desarrollo de esto. Unlike many of our projects, which is for 1 or 2 years, this one is forever. A diferencia de algunos de los proyectos que son por 1 o 2 años, este proyecto es para siempre. And therefore we must plan not only for us to do it, but we must train people who will continue it for 100 years or more. Entonces nosotros no solo debemos planificar que nosotros podamos hacerlo, sino que debemos entrenar a gente para que lo pueda continuar quizás dentro de 100 años. Between 1930, 1920 to 1940 or 50, the Theosophical Society had so many schools, especially in India. Entre 1920 y 1945 la Sociedad Teosófica tenía muchas escuelas, en especial en la India. Its most famous college is called Central Hindu College in Varanasi. Su universidad principal se llama la Universidad Principal
hindú en Varanasi. But by 1980s, there was only one. Pero para 1980 solo quedó una. This is the Olcott Memorial School, India. Esta es el colegio de Olcott en Ariana. What happened to the others? ¿Qué es lo que le sucedió a los otros? In New Zealand, the school closed when the principal retired. En Nueva Zelanda la escuela cerró cuando se jubiló el director. In India, they could not fund it themselves, and they decided to give the administration to the government. En India no pudieron conseguir los suficientes fondos ellos mismos, entonces decidieron entregar las escuelas al gobierno. So they were no longer Teosophical schools because they are being run by other people. Entonces ya no eran escuelas teosóficas porque las dirigían otras personas. There were schools in England, in Indonesia, and other places. Había escuelas en Inglaterra, en Indonesia y en otros lugares. Now, zero. Ahora no hay ninguna. So we must plan ahead. Entonces debemos planificar con anticipación. There are many private universities today which have been there for 400 years and still strong. Hay muchas universidades privadas que han existido por 400 años y van a seguir existiendo. Just the Jesuits alone, you know the Jesuits? Yeah. Just the Jesuits alone, they have hundreds of schools and universities all over the world. Solo los jesuitas tienen cientos de universidades alrededor de todo el mundo. And there are only 19,000 Jesuit fathers and brothers in the world. Y hay solo 19.000 padres jesuitas, hermanos o curas jesuitas en el mundo. We are 30,000 Teosophists who are active members. Nosotros somos 30.000 teósofos que somos miembros activos. Why can't we even have one ¿Por qué no podemos tener ni siquiera una or 10? o 10? We can. Podemos. So if anybody in Argentina is interested in this, it just needs even just one person who believes in this. Entonces, si ustedes quieren tener esto en Argentina, simplemente es necesaria una persona que esté interesada en esto. And we will be helping not just our own students, but when they grow up, they're going to affect society. Y nosotros vamos a estar afectando e influyendo a nuestros estudiantes, sino que cuando crezcan vamos a influir a la sociedad. And the Theosophical school will influence other schools. Y la escuela teosófica va a influenciar a otras escuelas. If the school uses right educational philosophy, then people will give attention to it. Si la escuela utiliza una filosofía educativa correcta, entonces las escuelas van a prestar atención a esto. How did Maria Montessori start? ¿Cómo comenzó María Montessori? It was just a very old place where she was trying to help young poor students who are not even paying anything. Era un lugar muy viejo donde ella simplemente estaba intentando ayudar a los estudiantes que eran muy pobres. And she developed this educational system and methodology that now has become world famous. Y ella desarrolló este sistema y metodología educativa que ahora es famoso a nivel mundial. So, an obscure woman in Italy working with very poor children has started a movement that has influenced the whole world. Entonces, una mujer que permanecía en la oscuridad en Italia, desde muy chico, digamos, en un lugar muy pequeño, generó un movimiento que es ahora conocido a nivel mundial. So, if anybody of you would like to start something in Argentina, tell us what we can do to help. We'd be very happy to help. Entonces, si alguno de ustedes quisiese comenzar algo así en Argentina, entonces simplemente acérquense a nosotros y pregúntenos así vemos cómo podemos ayudarlos. I know that we are very busy in the Philippines because we are opening up 2 new schools in the next 2 years.
En las Filipinas en estos momentos estamos muy ocupados porque estamos abriendo 2 nuevas escuelas en los próximos 2 años. But when it comes to projects like this anywhere, then we should have time for this because it's important. Pero cuando tiene que ver con proyectos de esta índole, ya sea en cualquier lado, entonces debemos tener tiempo para poder ofrecérselos. Yes, yes. El plan de estudio de la Yeah. El plan de estudio de la orden debe responder, además de los proyectos propios. Yes. We follow all required subjects of the government. Seguimos o atendemos a todas las materias obligatorias del gobierno, But we change the approach pero cambiamos el acercamiento and we add other things which the government system does not have. y le agregamos otras cosas que el sistema de gobierno no tiene. Yes. Bueno, yo quería, porque soy docente, era docente, y siempre los privados, que deberían ser acá, los colegios privados que tienen recursos propios, tienen una intencionalidad diferente a la que tienen las escuelas públicas. Y cuando quieren reformarlo de más, por ejemplo, agregarles más materias a la currícula, tienen problemas. Well, in our case, we can add anything. En nuestro caso nosotros podemos agregar cualquier cosa. In college department, we have added, I think, 7 subjects which are not required by the government. En el nivel universitario creo que agregamos unas 7 materias que no son obligatorias en la currícula del gobierno. And the government just approves it. Y el gobierno simplemente las aprueba. Yes. Me parece muy ilustrativo el nombre de la escuela. Me interesa saber cómo surgió ese nombre. When we were starting the youth camp, we had to think of a name for the youth camp. Cuando empezamos a realizar los campamentos para jóvenes teníamos que pensar en un nombre para los campamentos. So a group of volunteers in the Theosophical Society sat down and gave 10 or 15 names. Un grupo de voluntarios de la Sociedad Teosófica se sentó y dieron entre 10 y 15 nombres. And after voting, they decided that Golden Link. Y luego de mucha votación entonces se decidió que Golden Link iba a ser el nombre. It comes from a certain affirmation in there's a youth group in the Theosophical Society. Viene de cierta afirmación, hay un grupo joven en la Sociedad Teosófica which says, I am a link in the golden chain of love. que dice que yo soy un eslabón en la cadena dorada del amor. I promise to make my chain strong and unbroken. Prometo que mi cadena se vuelva fuerte y no se rompa. The one who told me about this affirmation is Mr. Narayan, the International Vice President of the Teosophical Society. Quien me comentó de esta afirmación es el señor Naraya, que es el vicepresidente internacional. Perdón, ¿dónde dijo que surgió esta frase? Where did it come from? A youth group you mentioned. What are youth groups in the Theosophical Society? Lotus Circle, El círculo de Lotus, the the round table, Round Table, la mesa redonda, Golden Chain, or what? golden chain, la cadena de oro, it's golden chain. Is that an organization? Maybe from that. Quizás si esa es una organización, quizás de ahí vino. María Rosa dice que puede llegar a ser de la mesa redonda. No recuerdo en qué año se fundó la escuela.
¿Cómo? Si lo dijo, no lo recuerdo en qué año se fundó la escuela. Entonces, 2002. En el 2002, hace 10 años. Yes. La frase sí pertenece a la mesa redonda y es una de las frases que nosotros tomamos cuando en casi todas las ceremonias que hacemos. Mi pregunta es, ¿cómo se puede formar o con quién me tengo que contactar para formarme como docente? Some of you were asking me about email address. So, if you wish to write down my email address, Algunos de ustedes me estaban pidiendo mi correo electrónico, así que quienes quieran escribir mi correo electrónico lo tienen aquí. feel free to write me either in English or in Spanish. Siéntanse libres de escribirme, ya sea en inglés o en español. I always answer my email except when I'm traveling with no internet. Siempre respondo mis correos, con excepción de cuando estoy viajando y no tengo conexión a internet. And whatever we can do to help, we will help. Y sea como fuese que los podemos ayudar, los vamos a ayudar. If anyone goes to Golden Link to train, you must know English. Si alguno de ustedes viaja a la Golden Link para ser entrenado como docente, deben saber inglés. Because the teachers or administrators who will guide you does not know Spanish. Porque los docentes y administradores que los van a guiar no saben español. I still don't know how to help a school in another language. Todavía no sé cómo ayudar a una escuela en otro idioma, But we must not be afraid of these difficulties. pero no le debemos temer a estas dificultades. If the will is there, then there is a solution. Si la voluntad está allí, entonces hay una decisión. There is a small book that I have written. The title is On Education. Hay un pequeño libro que escribí cuyo título es acerca de la educación. You can download it for free. Lo pueden bajar de manera gratuita. And if you can read it and comment on it and we can discuss about it. Y lo pueden leer y hacer comentarios acerca de esto y podemos discutirlo o conversarlo. Yes. Sí, Yeah. El nombre del libro. acerca de la educación. On Education. On Education. You just Google On Education and maybe put Vicente Hauchin, and then you will go to the site where you can download it. Googleen On Education y quizás mi nombre, Vicente Hauchin, y van a encontrar el enlace. Yes, please. Sí. Quiero saber qué opinión tiene usted de algo que está ocurriendo en la Argentina en este momento, que considero muy malo para la educación de los niños. Y es que pueden cometer cualquier delito y no son imputables. Mi opinión sería, por lo menos, que los menores, acá en la Argentina, los adolescentes, pueden cometer cualquier delito y no son imputables. No reciben ninguna sanción por eso. Y los están utilizando para el tráfico de drogas y para cometer cualquier clase de delito. Bueno, para un punto más. Podría decir que por lo menos podría ser lo menos, que los tuvieran 24 horas presos para reflexionar sobre lo que han hecho. Pero los jueces, déjenme regular tranquilo, por favor. Los jueces, cuando caen estos chicos por un delito cualquiera, los dejamos a la custodia de los padres, pero los padres son totalmente ineficaces para controlar esto. Bueno, por favor, tu opinión. This is a rather complex social problem. Este es un problema social bastante complicado, complejo. There is a problem in putting young people into prison also.
Hay un problema en encarcelar a los jóvenes. In the Philippines, when young people or adults are put in prison, they are exposed to some of the worst things. En las Filipinas, cuando se encarcela a un joven, están expuestos a las peores cosas. They are dominated by harder criminals, and they learn how to be a criminal. Están expuestos o son dominados por incluso criminales peores que ellos, entonces aprenden a ser peores criminales. So, of course, that's in the Philippines. I don't know here in Argentina. Por supuesto, eso es en las Filipinas, no sé qué es lo que sucede aquí. But for young people, there are certain facilities that are correctional in nature, but they are not the same as prisons. Pero para los jóvenes hay ciertas instituciones que son correccionales, que no son lo mismo, no tienen la misma naturaleza que una prisión. In the Philippines and United States, sometimes they are called boys' town or girls' town. En los town, Municipalidad. ok. En los Estados Unidos por ahí se llaman ciudades para niños o ciudades para jóvenes, mujeres o varones. And often they are run by religious people. Y por lo general las dirigen personas religiosas. And they develop new habits and disciplines that make them become responsible people in society. Y aprenden nuevos hábitos y responsabilidades que los convierten en buenas personas para la sociedad, mejores personas. And the boys' town and girls' towns are actually schools. Y estas ciudades en realidad son escuelas. They cannot go out of the school without permission. No pueden salir de la escuela sin permiso. Usually they stay in the school for the entire year and not go home. Por lo general se quedan en la escuela durante todo el año y no vuelven a su hogar. And when the school is very effective, it helps the young people very much. Y cuando la escuela es muy efectiva, ayuda mucho a los jóvenes. I'm not an expert on that subject, so maybe there are many facets in this complex problem. No soy un experto en este tema y por supuesto quizás hay muchos aspectos de este tema. But this is an important social issue because crime, violence and other things start from the young. Pero esto es una problemática social muy importante porque el crimen y la violencia surgen de muy jóvenes. We must take part in the effort to mold the young right from the beginning, so they will never go in the direction of crime and violence. Debemos formar parte de la responsabilidad de moldear a los jóvenes desde que son muy pequeños de manera de que no se vuelvan violentos o criminales. Yes. Quisiera saber la cantidad de alumnos que nuclea el primer nivel y el segundo nivel de la escuela bilingüe. Cantidad de estudiantes en todo el nivel o por clase. ¿Qué es lo que... En todo el nivel, en cada escuela. We started Golden Link in kindergarten with 3 classes of maybe 50 children. Comenzamos Golden Link con 3 clases de jardín de alrededor de 50 niños cada uno. 150. Ajá, 50. No, 50. 50 each class, so 150. 50 everything. En 50 entre las 3 clases. Y en primer grado, segundo grado, hasta séptimo y después secundaria, ¿cómo es? And in the primary level and in the secondary level, how is it? Each year we add levels and we try to limit it to 30 students per class. Cada año agregamos niveles e intentamos establecer un límite de 30 alumnos por clase. When we have more than 40 students, we break it up into 2 classes. Cuando tenemos más de 40 estudiantes, entonces dividimos la clase en 2. Now, is it? Yes, sorry. Y en la escuela Link, en total, ¿cuántos tienen en esa escuela en general, en el nivel jardín y en el nivel primario y secundario? ¿Cuántos hay en total? Right now, in Golden Link, how many students you have in each level as a whole? I don't remember it, although it's in my computer, but it's something like this, maybe about
8 or maybe above. No lo recuerdo, pero esta información está en mi computadora. Es algo así como 80 students in kindergarten, 80 alumnos a nivel inicial, maybe about 200 in primary and elementary, quizás alrededor de 200 en la primaria, more than 100 in high school, más de 100 en la secundaria and we have 63 in college. y 63 en el nivel universitario. Y de esos alumnos jardín, primaria y secundaria, ¿cuántos alumnos hay becados? And of those students, initial level, primary level, and secondary level, how many are received scholarships? Right now, I don't have the figure, but for kindergarten up to high school, maybe about 1/2 receive scholarship, either full or partial. En estos momentos no tengo las cifras, pero creo que desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, alrededor de la mitad de los estudiantes recibe becas, no todos completas, algunos quizás medias becas. Sometimes it's up to 60 or 70% scholarship. En algunas ocasiones casi hasta un 60 o 70% de alumnos recibe becas. Yes. Quería saber, cuando terminan la escuela primaria o cuando terminan la escuela secundaria, ¿tienen que presentarse a algún examen de gobierno, gubernamental, oficial? Yes. Sí. The elementary graduates have to go through a government exam. Los graduados de nivel primario deben aprobar un examen del gobierno. The 4th year high school have to go through another exam. Los alumnos de cuarto año de la secundaria también tienen que rendir otro examen. Then some of the courses of the college need to go through government exam, like for teachers. Y algunos de los cursos de nivel universitario también deben pasar un examen o presentarse un examen del gobierno, en especial en el programa de educación. Can we have a break now? Yes. En nuestro país y también por lo que sé de lo que conozco de otros países, las materias como por ejemplo matemática, historia, geografía tienen un sistema de calificación. Acá es de 1 a 10. ¿Tienen también en la Golden League? Yes, we have the same thing. Tenemos lo mismo. In the Philippines now they use letters. En las Filipinas ahora se usan I think letras. they have 5 or 6 levels, Creo que tienen 5 o 6 niveles, but it's not ABC. pero no es ABC. It is B as beginning, Comienza con la B de beginning, comienzo, intermediate proficiency, IB, conocimiento intermedio, que se denomina intermediate proficiency, IB. so we don't use numbers but letters. No utilizamos números sino letras, But behind the letters there are number systems, pero detrás de las letras hay sistemas numéricos and the government gives the equivalent of the number systems. y el gobierno nos da el equivalente de los sistemas numéricos. They require us to give the number grades in our records so that when they transfer, the other school will have this data. Nos requieren de nosotros que escribamos en los informes de los sistemas numéricos de manera que si alguien se quiere transferir de la escuela, la otra escuela también lo pueda. On the college level, it's 1 to 5. A nivel universitario es del 1 al 5. 1 is the highest, 1 es el más alto and 5 is failure. y el 5 es el fracaso. So those are the rules. Can we now have a break? ¿Podemos hacer un corte en estos momentos? Yes? Sí. Yeah. Maybe you can. En nuestras escuelas se da importancia a la cantidad de horas que tiene matemáticas
y la lengua española. Y todas las otras materias tienen lo mínimo. ¿Lo mismo que? Lo mínimo. We have the same thing. Tenemos lo mismo. The major subjects like English, math, and science have more hours every day compared to the others. Las materias como matemáticas, ciencias o inglés tienen más horas que el resto. Thank you. Gracias. We will now continue with the last part of our seminar. Vamos a continuar ahora con la última parte del seminario. It's a bit late in the morning now, so we may have to go overtime. Ya es un poco tarde, así que quizás debamos extendernos un poco en el tiempo. Now, let's start with a review of what we have covered in the past 1 week. Comencemos con una revisión de lo que cubrimos en la última semana. We talked about the 4 facets of self-transformation. Hablamos de los 4 aspectos de la autotransformación. We talked about the map of reality regarding the levels of consciousness, nature of conditioning, and our perfectibility. Hablamos del mapa de la realidad en términos de los niveles de conciencia, de la naturaleza de los condicionamientos y de nuestra perfectibilidad. If these 3 are valid, then self-transformation is possible by anyone. Si estos 3 son válidos, entonces la autotransformación es posible. Then we spoke about the foundation of effective self-transformation. Entonces después hablamos de los fundamentos de una autotransformación efectiva. And we must develop the self-awareness in all the levels. Y debemos desarrollar una autoconciencia en todos los niveles. Physical body by scanning, El cuerpo físico a través del examen, emotional body by emotional processing, el cuerpo emocional a través del proceso emocional, including fear, which is part of emotions. We do also processing. que incluye el miedo, que es parte de las emociones, también hacemos el proceso allí. And the mental part is by meditation. Y la parte mental es a través de la meditación. We talked about a major cause of human unhappiness, which is problematic relationship. Hablamos de una de las causas más importantes en la infelicidad de las relaciones humanas, que es relaciones problemáticas. And we mentioned that to be really effective, self-awareness is absolutely necessary. Y hablamos que para ser realmente efectivo, una autoconciencia es esencial. And together with self-awareness, being able to process, we must learn how to genuinely listen and how to speak without offending other people. Y junto con la autoconciencia también debemos aprender a escuchar genuinamente y a tener un enfoque asertivo. And this is harmonious assertiveness. Esto es lo que es el enfoque asertivo armónico. Then we learn meditation, Luego aprendemos a meditar, the stages and the anchors. las etapas y los aspectos. We didn't have the opportunity to go into the second one. No tuvimos la oportunidad de hablar del segundo, The second approach on awareness. el segundo acercamiento hacia la conciencia. So I'll just mention the principle of it. Entonces simplemente voy a mencionar el principio de esto. In the first meditation, you try to just discipline the mind. Discipline. En el primer acercamiento uno simplemente intenta disciplinar la mente. You repeat and repeat the words and or the mantra until the mind becomes tamed.
uno repite las palabras o el mantra hasta que la mente se vuelve domesticada. And when you are able to do it, you will notice that when you sit down to meditate, the mind is no longer noisy. Y cuando uno es capaz de hacer esto, uno notará que cuando se sienta para meditar, la mente ya no es ruidosa. And when you can do this, sit quietly, even without mantra. Y cuando uno puede hacer esto, simplemente se sienta silenciosamente, sin utilizar el mantra. And be aware of all the contents of your mind, including the abstract thoughts. Y cuando se sienten, sean conscientes de todos los contenidos de su mente, incluso aquellos pensamientos abstractos. To practice this, Madame Blavatsky suggested that we dwell on abstract concepts. Para hacer esto, Madame Blavatsky sugirió que habitemos conceptos abstractos, like infinite space and infinite time. como ser el espacio o el tiempo infinitos. If you think about infinite space, there is nothing, no object or form in your mind. Si uno piensa en el espacio infinito, no hay objeto ni forma en la mente. Because infinity has no shape or size. Porque la infinidad no tiene ni tamaño ni forma. And if we do that, there is something developing in our brain. Si uno hace esto, hay algo que se desarrolla en nuestra mente. We must persist in this because if the brain is not used to it, we must train the brain. Debemos continuar haciendo esto persistentemente, porque si la mente no está acostumbrada a hacer eso, debemos entrenarla. I wonder if you have read The Secret Doctrine. Me pregunto si han leído la doctrina secreta. Do your lodges study The Secret Doctrine? ¿Alguna de sus ramas estudia la doctrina secreta? Now you will notice that if you study The Secret Doctrine, it's very different from other popular theosophical books. Ahora notarán que cuando ustedes estudian la doctrina secreta es muy diferente a cuando estudian otros tipos de publicaciones teosóficas. It is very difficult to understand if you base it in ordinary thinking. Es muy difícil de comprender si uno se basa en el pensamiento común. When you try to understand it, you will notice a certain pressure in your brain. Cuando uno intenta comprender esto, notarán una presión en el cerebro. I have quite a good background in philosophy because that's part of my course. Tengo un buen estudio de filosofía porque eso era parte de mis cursos de estudio. But when I read a chapter of The Secret Doctrine, I need to read it 5 times before somehow understanding. Pero cuando leo un capítulo de la doctrina secreta debo leerlo alrededor de 5 veces para poder. And when I was reading it, I felt pressure, not really pain, but pressure on my brain. Y cuando lo leía notaba que había presión, no dolor, sino que una presión al leerlo. And I realized something different is happening to my brain. Y me di cuenta que algo diferente estaba sucediendo en mi cerebro. My brain was not very used to abstract concepts. Mi cerebro no estaba muy acostumbrado a conceptos abstractos. There is a part of my brain which is not yet well developed. Hay una parte de mi cerebro que todavía no está bien desarrollada. But after studying The Secret Doctrine more and more, this pressure or pain disappeared. Pero luego de estudiar cada vez más la doctrina secreta, esta presión fue desapareciendo. So in the second kind of meditation, we are also going to do the same thing. Entonces, en el segundo tipo de meditación vamos a hacer exactamente esto. Let the mind dwell on something that has no form. Dejar que la mente habite un lugar o algo que no tiene forma. Infinity is one thing. La infinidad o algo infinito es uno de ellos. And then just be aware of infinite space, and in that state just remain there. Entonces, ser conscientes de un espacio infinito y simplemente permanecer allí. And then later, you don't even think of infinite space, but you already have that kind of awareness and just stay there.
Y luego, después de un tiempo, uno ni siquiera ya piensa en el espacio infinito, pero permanece en ese estado de conciencia adquirido. When you can stay in this state without being disturbed, Cuando uno puede permanecer en este estado de conciencia sin ser molestado o interrumpido, then you can go into the third stage of meditation, entonces ya puede pasar al tercer estadio de la meditación, which is the center called the self. que es el centro denominado el yo. It is the center which thinks, which feels, and being aware of anything. Es el centro que piensa, que siente y que puede ser consciente de cualquier cosa. It is that center which makes me think that I am big and I am not you. Es el centro que me convence de que yo soy Vin y que no soy ustedes. Be aware of it. Sean conscientes de esto. If karmically we are ready, Si estamos kármicamente listos para esto, one of these days, this center may begin to soften and fade. uno de estos días este centro puede ablandarse e incluso desaparecer. And when that has happened, then we have achieved the purpose of meditation. Y cuando esto sucede, entonces hemos logrado el propósito de la meditación. While doing this, something else is happening. Mientras hacemos esto, algo más sucede. We become more open to the influence or radiation of the Buddha. Nos volvemos más abiertos a la influencia del Buddhi. And when this is happening, Y cuando esto sucede, the higher mind becomes something a bit different. la mente superior se vuelve algo un poco diferente. Blavatsky calls it the radiant mind. Blavatsky lo denomina la mente radiante. It is now a higher mind that is more intuitive Es ahora una mente superior que es más intuitiva and more capable of perceiving prajna of the Buddhi. y es más capaz de percibir el prajna del Buddhi superior. And then this will be the guiding light in our daily life. Entonces esto se convertirá en la luz guía de nuestra vida diaria. And when this is present, we begin to look at things differently. Y cuando esto está presente, comenzamos a ver las cosas de manera diferente. Before, we may think about death as if it is something that we don't like. Antes podemos tender a pensar que la muerte es algo que a nosotros no nos gusta. Then we realize that there are natural processes in the universe that are just there. Luego nos damos cuenta que hay procesos naturales en el mundo que están simplemente allí. And whether we are living in the body or not in the body, it doesn't really matter that much. Y ya sea que estemos viviendo en un cuerpo o no, realmente no importa demasiado. And we begin to see also that what is called division between you and me is just perception. Y comenzamos a ver que lo que es denominado una división entre usted, o vos y un yo es algo que realmente no existe. And when this inner center begins to fade away, there is no such division. Y cuando cuando este centro se comienza a desaparecer, entonces esta división ya no está más. So these are some suggestions that perhaps I can make when we go now to the higher stage of meditation and to the third stage of meditation. Y estas son algunas de las sugerencias que les puedo dar cuando pasen al segundo y al tercer nivel de meditación. Just remember that meditation cannot be just a 30-minute practice a day. Simplemente recuerden que la meditación no puede ser tan solo una práctica de 30 minutos al día. Whatever is true in the 30 minutes must also be true for the next 24 hours. Cualquier cosa que sea verdad o que suceda en esos 30 minutos también debe extenderse o suceder en el resto de nuestra vida diaria. If I'm not attached during meditation, si no tengo apego durante la meditación, but after meditation I'm very attached to things, pero luego de la meditación entonces me convierto en alguien muy apegado a las cosas, then it means that for 30 minutes I'm cleaning up this table,
Entonces significa que por 30 minutos he estado limpiando esta mesa, but for 23.5 hours I'm putting that dirt on the table. pero durante 23 horas y media estoy volviendo a ensuciar la mesa. It will not work. No va a funcionar. So meditation must be finally an all-day meditative state. Entonces, en su finalidad última, la meditación debe ser una meditación de todo el día. This is the reason why daily awareness is absolutely important. Esta es la razón por la que la conciencia diaria es absolutamente importante. If you get hurt today, be aware of it. If you can hurt. If you get hurt today, Si uno se siente dolido hoy, entonces sean conscientes de esto. don't condemn, don't reject it, No lo condenen, no lo rechacen, but be aware of it and then it will settle down and fade away. pero sean conscientes de esto, entonces va a disminuir y a desaparecer, Without suppression, sin suprimirlo, and it will leave clean. y va a desaparecer de manera limpia. If you're irritated or angry today, be aware of it, Si uno está irritado o enojado, hoy sean conscientes de esto. and you will not accumulate push buttons that will only affect you tomorrow or next week. Y uno no va a acumular botones disparadores que los van a afectar mañana o el día siguiente. If you become tense and rattled today, be aware of it. Si uno se vuelve tenso o incómodo el día de hoy, entonces sean conscientes de esto. And I believe this is a very important part of the meditative practice. Creo que esto es una parte muy importante de la práctica meditativa. Then we spoke about the 4 approaches to the daily awareness. Luego hablamos de los 4 acercamientos para la conciencia diaria. Start with this so that you will be able to be aware of the body and the emotions. Comience con esto para que puedan ser conscientes del cuerpo y de las emociones. Then we spoke about values. Luego hablamos de los valores. Values are things that govern what is important to us or not. Los valores son las cosas que gobiernan las cosas que son importantes o no para nosotros. And these are the compass that guides us in our life. Y estos son la brújula que nos guían en nuestra vida diaria. If there's something wrong with the compass, we go into the wrong direction. Si hay algo que no funciona bien en la brújula, entonces nos dirigimos a una dirección incorrecta. That's why it's important for us to really review how we live the core values and to clarify our personal values. Por eso es importante que revisemos cómo vivimos los valores esenciales y qué valores personales tenemos. This is an important ingredient in determining our destiny. An important ingredient. Este es un ingrediente importante en cómo dirigimos nuestro destino. When we spoke about love in daily life, cuando hablamos de amor en la vida diaria, how it can be possible with the people closest to us. ¿Cómo es posible que esto se pueda practicar con la gente que nos rodea? I remember an article, I'll tell you right now, I remember an article written by a psychologist. Recuerdo un artículo que les voy a comentar ahora escrito por un psicólogo. His name is Dr. David Myers, who is a famous writer of textbooks in psychology. Su nombre es el Dr. David Myers, que es un escritor conocido en textos de psicología. He wrote a short article to summarize his learnings about happiness. Escribió un pequeño artículo acerca de sus aprendizajes acerca de la felicidad. And he called the article The 10 Commandments of Happiness. Y tituló el artículo Los 10 mandamientos de la felicidad. This was based on years and years of studies of what psychology have found about happiness. Esto incluía años y años de estudio acerca de lo que la psicología decía respecto a la felicidad. The second of the 10 commandments is this. El segundo de los 10 mandamientos es el siguiente. Give priority to your close relations. Priorizar las relaciones más cercanas. Again, give priority to your close relations. Priorizar las relaciones cercanas.
We may be friends now, Podemos ser amigos ahora, but I may not see you again for 5 or 10 years. pero quizás es probable que no lo pueda ver quizás por 5 o 10 años. But my family, I'm going to see them every day. Pero a mi familia la veré todos los días. The teachers in Golden Link, I'm going to see them several times a day. A los docentes de Golden Link los voy a ver varias veces al día. And discuss and email with them almost every day. Y voy a conversar y a intercambiar mensajes con ellos casi todos los días. If I have a problem with them, not with, maybe I'm very happy with you, but I'm not very happy with them. Quizás estoy muy feliz con ustedes, pero no estoy muy feliz con ellos. Can I be happy? ¿Puedo ser feliz? It's difficult. Es difícil. Because the majority of my interaction with people is an unhappy one. Porque la mayoría de mis interacciones con la gente son interacciones infelices. So identify the people who are close to you Entonces identifican las personas que son cercanas a ustedes and really make it loving and effective, y realmente hagan que esta relación sea amorosa y efectiva. and you will feel more and more happiness every day. Y van a sentir cada vez más felicidad todos los días. Then we look into feedbacking, Entonces después vimos cómo hacer comentarios, cómo realizar una retroalimentación. and I didn't have the opportunity to explain to you what it was all about. Y no tuve la oportunidad de explicarles de qué se trataba el ejercicio que hicimos. What did you feel when you were being given positive feedback? ¿Qué es lo que sintieron cuando les estaban dando los comentarios positivos? Did you feel something on your chest? ¿Sintieron algo en el pecho? Did you feel something in your stomach ¿Sintieron algo en el estómago or head? o en la cabeza? Did you cry? ¿Lloraron? If these were felt by you, it means that you are not comfortable being told good things about you. Si ustedes sintieron esto, entonces significa que no se sienten cómodos cuando les dicen cosas positivas. I sat down with a co-worker back in the Philippines to do feedback. Una vez me senté con un compañero de trabajo para darle una devolución en las Filipinas. And I'm supposed to give 3 positive feedbacks to her. Y se suponía que le debiera hacer 3 comentarios positivos. But she must first be relaxed. Pero primero debería estar relajada. So she went into deep breathing. Entonces realizó la respiración profunda. And what happened is she began to cry. Y lo que sucedió es que comenzó a llorar. And she didn't stop crying Y no detuvo de llorar. for maybe 20 or 30 minutes. Y no paró de llorar quizás por 20 o 30 minutos. And we were not able to do the exercise. Y no pudimos hacer el ejercicio. The problem was that she had very strong push buttons about being given praise. El problema era que tenía botones disparadores muy poderosos acerca de cuando recibía comentarios positivos. Sometimes when, let's say I say to Leandro, you have a wonderful voice. Supongan que en alguna ocasión me acerco a Leandro y le digo, Leandro, tienes una voz preciosa. If Leandro has no push button, he will just say thank you. Si Leandro no tiene botones disparadores, entonces simplemente dirá gracias. But if he has push button, he would say, no, I'm not good at it. No. Pero si tuviese botones disparadores, entonces diría, no soy bueno en eso. But why should he do that when it's true that he has a very good voice? Pero ¿por qué haría eso si es verdad que tiene una muy buena voz? That would be false humility. Eso sería una humildad falsa. What is important is that we are able to see things as they are. Lo importante es que podamos ver las cosas tal cual son. If I give praise to him, if it's true, he will just acknowledge it. Si le digo un comentario positivo, él simplemente lo va a aceptar y lo va a aceptar. But the more difficult one are negative feedback. Pero los más difíciles de recibir son los negativos. If I give him a negative feedback, if he has push button, he will find it difficult to accept it. Si le hago un comentario negativo y tiene botones disparadores, entonces va a sentir difícil poder aceptarlo. The push button will block off
vision about that reality. El botón disparador va a bloquear la visión de uno respecto a esa realidad. And his improvement will become slower because he doesn't want to see it. Y su mejora se volverá cada vez más lenta porque simplemente no quiere ver. So in this exercise of feedbacking, the purpose is this. Entonces en este ejercicio de retroalimentación el propósito es este. When you receive a positive feedback and you have a reaction, process it until it disappears. Cuando uno recibe un comentario positivo y tiene una reacción, procesenlo hasta que desaparezca. When you receive a negative feedback and you have a reaction, process it. Cuando uno recibe un comentario negativo y tiene una reacción, procesenlo. If you do this exercise often enough, you will notice the push buttons will disappear. Si ustedes hacen este ejercicio a menudo, notarán que los botones disparadores desaparecerán. And you will notice that you are no longer uncomfortable when you are given praise or criticism. Y notarán entonces que ya no se van a sentir incómodos al recibir buenos comentarios o críticas. In fact, when you receive a negative criticism, you will feel grateful. De hecho, cuando reciban un comentario negativo se van a sentir agradecidos. And even if a person angry at you tells you something negative, incluso si una persona enojada con ustedes les dice algo negativo, you will not feel bad about it, but will listen to that angry person and see what is true. no se van a sentir mal al respecto, pero van a escuchar qué es lo que hay de verdad en el mensaje de esa persona. When you are able to do this, something has happened. Cuando son capaces de hacer esto, entonces algo sucedió. You will no longer be afraid of the opinions of other people. Ya no le van a temer a las opiniones de otras personas. You listen to them, you will learn from them, but you are not afraid. Los van a escuchar, les van a prestar atención, pero no les van a tener miedo. This is something very important because most people are afraid of public opinion. Esto es algo muy importante porque la mayoría de las personas le tienen miedo a la opinión pública. And if you are free from the fear of what other people will say, you will no longer be afraid of failure. Pero si uno está liberado de lo que las otras personas pueden decir, uno ya no le va a tener miedo al fracaso or criticism. O a las críticas. And every day you're open to being told about areas of improvement. Y todos los días uno va a estar abierto a escuchar ideas acerca de las áreas de mejora. Then we went into transcendence. Luego pasamos al tema de la trascendencia. Transcendence is the result of awareness. La trascendencia es el resultado de la conciencia. It is also the process that brings us to spirituality. Es también el proceso que nos acerca a la espiritualidad. But it's not simply about spirituality, but about daily things. Pero no es solo acerca de la espiritualidad, sino también acerca de las cuestiones diarias. Transcendence about pain. La trascendencia del dolor, about what is good and bad, de lo que es bueno y malo, about fortune or misfortune, de lo que es la fortuna o el infortunio, about likes and dislikes, acerca de lo que nos gusta o no nos gusta. And the true theosophical and spiritual life is really above all these limited ways of looking at life. Y la verdadera vida teosófica y espiritual es acerca de integrar todas estas formas de ver la vida. If we cannot be free of these small, narrow ways of looking at everyday objects, how can we be free and attain liberation? Si no nos podemos liberar de esta visión acotada de la vida, ¿cómo podemos lograr la liberación final? Impossible. No es posible. And this is a quality of mind that we must nurture every day until it becomes more and more perfect. Y esto es lo que debemos cultivar todos los días de manera que en algún momento se vuelva perfecto. Now, a central factor in our life and destiny are our thoughts and desires. Un factor central en nuestra vida son nuestros pensamientos y deseos. Because these thoughts and desires develop into behavior, actions, and character. Porque estos pensamientos y deseos se convierten en conductas, acciones y en carácter. And if we consider karma,
it will be the cause of circumstances in each life. Y si consideramos el karma, if you consider karma, Karma, thoughts and desires are the causes of circumstances in our life. y si pensamos en el karma, entonces los pensamientos y los deseos son las causas de lo que nos sucede en la vida. Through which parents we are born, Desde los padres de quienes nacemos, which country we are born into, en qué país nacemos, whether it is in Afghanistan or in Argentina, ya sea en Afganistán o en Argentina, and these are the things that will mold our destiny. y estas son las cosas que moldearán nuestro destino. These things, the habits and behaviors, are just the middle result of our thoughts and desires. Estas cosas como los hábitos y las conductas son el punto medio o las consecuencias medias de nuestros pensamientos y deseos. This is the reason why we must give awareness to the contents of our mind and the state of our feelings. Esta es la razón por la cual debemos tener un alto grado de conciencia de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Because we have grown up to have this set of thoughts and feelings like a machine, like a car, that tends to have a direction of moving. Porque hemos crecido con este contenido de pensamientos que nos configuran como una máquina o como un auto que nos llevan a determinada dirección. If I have thoughts and feelings of fear or anger, si tengo pensamientos y sentimientos de miedo o enojo, it will just result in these behaviors and actions that will be from anger and fear. Simplemente dará resultados a estas conductas o acciones que serán el resultado del enojo o el miedo. It will result in words coming from my mouth that will affect every member of my family. Dará como resultado en palabras que salen de mi boca que afectarán a todos los miembros de mi familia. But if these thoughts and feelings are different, then my behavior will surely be different. Pero si mis pensamientos y sentimientos son diferentes, entonces mi conducta será seguramente diferente. This is the reason why we must work hard on, first, unconditioning the behaviors through processing. Esta es la razón por la cual debemos trabajar intensamente en nuestras conductas y comportamientos a través del proceso. And being conscious of our thoughts and desires and change them according to our set of values. Y ser conscientes de nuestros pensamientos y deseos y cambiarlos de acuerdo a nuestros valores esenciales. So where do these thoughts come from? ¿De dónde vienen estos pensamientos? The first normal source is society. La primera fuente normal es la sociedad and our own past habits and conditions. y nuestros hábitos pasados y condicionamientos. If a person is 50 years old, he had 50 years of conditioning. Si una persona tiene 50 años, entonces tiene 50 años de condicionamiento. And unless you change these conditionings will drive you to a certain direction. Y a menos que uno cambie estos condicionamientos los dirigirán a cierto lugar. You cannot almost do anything about it. You cannot do anything about it. Uno casi no puede hacer nada al respecto. Because conditioning is very powerful. Porque los condicionamientos son algo muy poderoso. Only awareness can overcome it. Solo la conciencia puede hacerse cargo de esto. Or a wholesome philosophy of life. O una filosofía saludable de vida. And this is part of what we will call past karma. Y esto es parte de lo que denominamos el karma pasado. Past karma comes from yesterday or one life ago or two lives ago. El karma pasado viene desde ayer o de la vida pasada o de dos vidas pasadas o de dos vidas anteriores. And it's like an engine that keeps on moving without thinking because it is just the nature of those conditions. Y es una máquina que sigue moviéndose sin pensar porque es el resultado de nuestros condicionamientos. If I have been a very violent person in a past life,
this life I will tend to be a very violent person. Si fue una persona muy violenta en mi vida pasada, entonces en mi vida, en esta vida actual, voy a tender a ser una persona muy violenta. And if I'm not aware, this will go on till the next life. Y si no soy consciente de esto, entonces esto se va a transferir a la vida siguiente. So in each life we must decide what to stop and what to continue. Entonces en cada vida debemos decidir qué es lo que debemos detener y qué es lo que debemos continuar haciendo. It is unfortunate and unhappy. It's unfortunate that many people are not aware of this. Es muy desafortunado que mucha gente no sea consciente de esto. That actually their destiny lies in their hands. Pero que en realidad su destino yace en sus manos. But because they don't understand the whole process, then they just say whatever will be, will be. Pero porque no entienden todo el proceso, entonces simplemente dicen lo que sea, será. Fortunately, there is another level which can change the influence of this one. Afortunadamente hay otro nivel que puede cambiar la influencia de este nivel. It comes from our higher triangle. Viene de nuestro triángulo superior. It comes from awareness, Viene de la conciencia, seeing of reality, not just our want or likes or dislikes, el ver la realidad, no simplemente a través de nuestros gustos y disgustos, impersonal values, de los valores impersonales. and these things are not influenced by these. Y estas cosas no son influenciadas por estas. In fact, oftentimes they are in conflict with each other. De hecho, muchas veces están en conflicto entre sí. To many people, this is very weak. Para muchas personas esto puede ser muy débil. But to those who have started to strengthen these things, then they are capable of controlling the past. Pero aquellos que han comenzado a fortalecer estas cosas, entonces se vuelven capaces de controlar su pasado. And our thoughts and desires will now be influenced not just by the past, but also by the present. Y entonces los pensamientos y deseos ya no van a ser influenciados por nuestro pasado, pero sino también por este nivel superior. If I have here a picture with orange color, Si yo tengo aquí una foto de un color naranja, if I keep on pouring orange color, even if it's big, it is still orange. I'm sorry, can you repeat that? If you I keep on adding the same color, then it will remain orange. Si yo sigo agregando color naranja a ese líquido, entonces va a permanecer siendo naranja. But suppose I pour white liquid. Pero supongan que yo le agrego color blanco. If I pour a little white liquid, it should be orange. Si le pongo un poco de color blanco, entonces va a seguir siendo naranja. And I add more white, and it may remain orange. Si le sigo agregando blanco, puede quizás permanecer siendo naranja. But if I add enough white liquid, it will change. Pero si le agrego suficiente líquido blanco, entonces va a cambiar. It will become very light orange. Se va a volver un naranja muy suave. But if I put a lot of white liquid, you will see it as white. Pero si le pongo un montón de líquido blanco, entonces ustedes lo verán como blanco. So what will be our life tomorrow, 10 years from now, 30 years from now? Entonces, ¿qué es lo que será en nuestra vida mañana, dentro de 5, 10 años o 20 años? It depends on how much new color we add every day to this combination of thoughts and desires. Depende de cuánto color nuevo le agregamos todos los días a esta combinación de pensamientos y deseos. And this is the way to change destiny. To change destiny. Y esta es la forma en que podemos cambiar nuestro destino. And we must know what are the values or things important to us that we want to go to. Y debemos saber cuáles son las valores o las cosas que son importantes para nosotros, hacia dónde nos queremos ir. That's why the map of reality is very important. Esta es la razón por la que el mapa de la realidad es muy importante. Many young people today are told that when they grow up they should become successful people. A muchos jóvenes se les dice que cuando crezcan deben ser personas exitosas. Which means to be rich. Que significa ser ricos. To be famous. Ser famosos. Or to be powerful. O ser poderosos.
And there are many rich and powerful people in the world today. Are they truly successful? Y hoy en día hay mucha gente que es rica y poderosa, pero ¿acaso son verdaderamente exitosos? Many of them have committed suicide. Muchos de ellos han cometido suicidio. So the map of reality that success means being rich or powerful or famous is wrong. Entonces el mapa de la realidad que dice que ser exitoso quiere decir ser rico o famoso es incorrecto. We will see that inner peace and happiness and meaningfulness are more important than these three other things. Veremos que la paz interior, la felicidad y una vida significativa, con significado, son cosas más importantes. It is for this reason that we must guide young people about what life is really all about. Es por eso que a los jóvenes o a los pequeños debemos guiarlos diciéndoles de qué se trata realmente la vida. The purpose of many schools is just to train students to have a job in the future. El propósito de muchas escuelas es entrenar a los niños o a los jóvenes para cuando salgan de la escuela puedan tener un trabajo. To have a house, a car, and enough savings. Para tener una casa, un auto y ahorros suficientes. But is this really the purpose of life? ¿Pero acaso este es realmente el propósito de la vida? It is not. No lo es. It is taking care of our physical and social needs. Tiene que ver con cuidar nuestras necesidades sociales e individuales. But life is more than this. Pero la vida es mucho más que esto. So schools must teach about life. Entonces las escuelas deben enseñar acerca de la vida. Not just having a good job. No solo a conseguir un buen trabajo. So all these things are a bit complex, but they are reliable and valid. Todas estas cosas son un poco complicadas, pero son válidas y confiables. And each of us, whether we are still young or we are old, we must think about this and see how we will live our life and how to guide younger people. Y cada uno de nosotros, ya sea que seamos jóvenes o más grandes, debemos liderar nuestra vida y comunicar esto a los más pequeños. Now, I'd like to just share with you something about the power of thought. Quisiera compartir con ustedes algo acerca del poder del pensamiento. I think you know about Dr. Emoto. Creo que conocen al Dr. Emoto. I think his books have been translated in Spanish. Creo que sus libros ya fueron traducidos al español. He was a famous scientist who discovered that when you put labels on water and you freeze them immediately, the crystals formed are different according to the words. Es un científico que descubrió que cuando uno le pone etiquetas a vasos de agua y los congela, las formas cristalizadas del agua tienen formas diferentes. For example, here is a test tube where he wrote, "You make me sick, I will kill you." Por ejemplo, aquí hay un tubo de ensayo que tenía escrito, me enfermas, te voy a matar. And another test tube, he wrote, "Thank you." Y otro tubo de ensayo tenía escrito, gracias. This test tube, when the water was frozen, this is the crystal that was formed. It's like mud. El tubo de ensayo cuando fue congelado, las formas cristalizadas tenían esta forma que parece barro. And this one became like a beautiful snowflake, perfectly hexagonal. Y esta se volvió un copo de nieve perfectamente hexagonal. Here is another example. Aquí hay otro ejemplo. This comes from a water from a lake. Esto viene de agua de un lago. When they froze it, it again looks like mud. Cuando lo congelaron se ve como si fuese barro. Then he asked a group of Buddhist monks to go to the side of the lake to chant and pray. Entonces le pidió a un grupo de monjes budistas que
fuesen al lado del lago y meditasen y cantaran. And after several hours, he got water from the side of the lake and froze it again. Y después de varias horas tomó agua del lago y la congeló nuevamente. And this was the new result. Y fue el resultado. Perfect crystal. Un cristal perfecto. Here is another example. Aquí hay otro ejemplo. He exposed water to heavy metal rock music. Expuso el agua a música de heavy metal. And the ice didn't form any shape. Y el agua congelada no formó ninguna forma. But when he put it under the influence of Beethoven's pastoral, the symphony, I think it's the 7th symphony, I think. Then this was the one form. Pero cuando lo expuso a la Sinfonía Pastoral de Beethoven, entonces esta es la forma que dio resultado. Now, take note that these are things which happen only for a few minutes or a few hours. Tengan en cuenta que estas cosas son cosas que suceden solo por algunos minutos u horas. And it has an effect on the matter of things and even our body. Y que tiene efectos en la materia de las cosas e incluso en nuestro cuerpo. And imagine that if you have these kinds of influences every day for 20 years. E imaginen que tienen este tipo de influencias todos los días durante 20 años. You can imagine the harm or help that can be done every day by words that you are hearing from people around. Imaginen el daño o la ayuda que pueden recibir o que los puede afectar de parte de palabras que escuchan de la gente que los rodea. I always show this to parents in Golden Link School. Siempre les muestro esto a los padres en las escuelas Golden Link. Because oftentimes parents don't even think about it. They just shout and say very strong negative words and they don't care because they don't know. Porque en muchas ocasiones los padres pueden gritarles o decir cosas muy ofensivas a los niños y ni siquiera pensar en esto porque realmente no lo saben. And when they see these pictures, they begin to think. Y cuando ven estas fotos, entonces comienzan a pensar. One time in 2007, I went to New Zealand. En una ocasión en el 2007 visité Nueva Zelanda. And a Theosophist who is now the General Secretary in New Zealand told me about an experiment that she did. Y una teósofa en su momento, que ahora es la secretaria nacional de Nueva Zelanda, me comentó un experimento que había hecho. I was very interested, so when I went back to the Philippines, I did the same experiment. Me interesó bastante, entonces cuando volví a las Filipinas hice el mismo experimento. And you may wish to do it yourself. Y ustedes pueden hacerlo también. I put rice, newly cooked rice, in 2 bottles. Puse arroz recién cocinado en 2 botellas. I put the label ugly on 1 bottle and put beautiful on the other bottle. Le puse la etiqueta feo a una botella y en la otra le puse una etiqueta que decía lindo, bello. The bottle was very clean and dry. La botella estaba muy limpia y seca. And I sealed it very tight. Y la sellé con mucha fuerza. I just put it on the top shelf of my bedroom. Lo puse en el estante superior de mi habitación. And I forgot about it completely for 1 week. Y me olvidé de ellos por completo por una semana. One time I was looking for books and then I saw the bottle. En una ocasión estaba buscando los libros y vi las botellas. So I looked at the bottle. Entonces miré las botellas. And this is what I saw. This was January 24, which is 1 week after I started. Esto es lo que vi. Esto era enero 24, que era una semana después de cuando comencé el experimento. The bottle with the word beautiful remained as they are. La botella con la palabra bello permaneció tal cual estaba. But the one with ugly, half of it was already black. Pero la botella que tenía la etiqueta de feo, la mitad del arroz estaba negro. After another week, I looked at it again. Luego de una semana más observé nuevamente. The beautiful remained pure white. El que decía bello permanecía blanco. But the ugly is almost all black. Pero el que decía feo estaba casi todo negro. I kept this for 1 year.
Mantuve esto por durante un año. And this remained white and that remained black. Y este permaneció blanco y aquel permaneció negro. One time, I spoke in the southern part of the Philippines En una ocasión di una charla en la parte sur de las Filipinas and showed these pictures to the audience. y le mostré estas imágenes al público. There was a young man in the audience who became interested and he went back to his own province. Había un joven que se interesó en este experimento y lo realizó cuando volvió a su provincia. He made the same experiment but in a different way. Hizo el mismo experimento pero de una manera un poco diferente. He made a reverse experiment. Hizo un experimento contrario, a la reversa. He made a bottle with the word pangit in it, which means ugly. Hizo una botella con una etiqueta con la palabra pangit que significa feo. But he gave very good thoughts to it. Pero le transmitió muy buenos pensamientos a la botella. Loving and positive thoughts. Pensamientos de amor y de cuidado, y positivos. The other bottle, he wrote guapo, which means beautiful. En la otra botella escribió guapo, que significa bello. But in this bottle, he thought of the most negative thoughts that he can think of. Pero en esta botella pensó en los pensamientos más negativos que podía transferirle. What do you think happened to this experiment? ¿Qué es lo que creen que sucedió con este experimento? After 6 months after the experiment, 6 meses después del experimento, we had a conference of the Teosófico Society in the province where this young man lived. tuvimos una conferencia de la Sociedad Teosófica en la provincia donde vivía este joven. And he was one who was invited to give short talks. Y fue invitado a dar pequeñas charlas. And he talked about his experiment. Y habló acerca de su experimento. And his experiment was already 6 months. Y su experimento ya tenía 6 meses. And he brought the bottles. Y trajo las botellas. And he took pictures of the bottles. Y tomó fotos de las botellas. These were the pictures. Estos son los resultados. The one that has the word written here is ugly. La palabra aquí escrita es feo. After 6 months, the rice was still completely white. Después de 6 meses, el arroz todavía permanecía completamente blanco. And the one that he wrote beautiful, y el que le había escrito bello, it was completely black. Estaba completamente negro. Now, this is the power of words. Ahora, este es el poder de las palabras. The power of thoughts. El poder de los pensamientos. This is why we need to be very careful in speaking negative words, especially to young people, of course also to adults. Esta es la razón por la cual debemos ser muy cuidadosos a la hora de hablar o transmitir pensamientos negativos a los niños y a los adultos también. Every time we say positive words or kind words to people, apparently it affects them even if they don't see it. Cada vez que decimos palabras positivas a la gente, aparentemente los afecta incluso si no lo podemos ver. And when we say negative words, it affects them also, both physically and psychologically. Y cuando uno dice cosas negativas también los puede afectar, tanto físico como emocional como physically and emotionally. And psychologically. Tanto física, emocional como psicológicamente. Do we wonder then why children grow up apparently dysfunctional? Uno se pregunta entonces por qué los niños crecen para ser disfuncionales. They are confused and inwardly in conflict. Están confundidos y en conflicto interno. They are angry and rebellious. Están enojados y son rebeldes. They don't listen to reason. No escuchan a la razón. This is not the nature of young children. Esta no es la naturaleza de los All niños these pequeños. attitudes develop only because they felt hurt by words given to them as they were growing up. Todas estas actitudes se desarrollan porque se sintieron dolidos a medida que por palabras mientras iban creciendo. Even physically, it is very harmful. Incluso de manera física es muy dañino. There was an American woman who was mentioned in a book.
Había una mujer estadounidense a quien se la mencionó en un libro. She was in her home and she was nursing her baby, Estaba en su casa y estaba meciendo a su bebé, breastfeeding her baby. dándole de comer con el pecho, dándole el pecho. While breastfeeding, the husband came, Mientras le estaba dando el pecho, vino el marido and then they talked, y hablaron and they argued, y se pelearon, and they quarreled, and then started shouting at each other. y comenzaron a gritarse. Both of them became very, very angry at each other. Ambos se enojaron entre sí muchísimo. It came to a point that the husband walked out of the house and banged the door, Llegó un punto que el marido salió de la casa y cerró con un portazo la puerta, leaving the mother very bitter and angry. dejando a la madre muy amargada y enojada. And all the time, her baby was breastfeeding. Y en todo ese tiempo estaba dándole el pecho a su bebé. That evening, the baby turned blue, Esa tarde el bebé se volvió azul and the baby died. y el bebé murió. Apparently, El bebé murió, sí, perdón. so apparently, when we are angry, we produce toxins in the body. Entonces, aparentemente cuando estamos enojados, nosotros generamos toxinas en nuestro cuerpo. And this toxin went into the milk of the baby. Y esta toxina se transmitió a través de la leche al bebé. And the baby could not handle this toxic material, Y el bebé no pudo manejar esta toxina and the baby died. y por lo que el bebé murió. Every time we get angry, we are poisoning ourselves, Cada vez que nos enojamos, nos estamos envenenando a nosotros mismos as well as harming other people. y también dañando a otros. This is the reason why we should remove anger from our life. Esta es la razón por la cual debemos eliminar el enojo de nuestras vidas. Is it possible to be effective in life without anger? ¿Acaso es posible ser efectivos en la vida sin enojo? Can you be an effective manager in a business or factory without using anger? ¿Pueden ser un gerente efectivo en una fábrica o en un negocio sin enojarse? Can you bring up children wonderfully without using anger or fear? ¿Pueden criar hijos sin la utilización del enojo o el miedo? Can you teach in a school without using anger? ¿Pueden enseñar en una escuela sin utilizar el enojo? The answer to all of this is yes. La respuesta a todas estas preguntas es sí. I can give many examples that I know personally, Puedo dar muchos ejemplos que sé personalmente, whether it is businessmen or teachers or parents. ya sean empresarios, sean maestros o sean padres. Some people think that if they don't use anger, they will not be effective. Algunas personas piensan que si no utilizan el enojo, entonces no van a ser efectivas. But it's because they have developed the wrong habits. Pero es porque han desarrollado los hábitos incorrectos. Now, one of the important things is to learn how to handle our conditions. Ahora, una de las cosas importantes es que aprendamos a manejar nuestros propios condicionamientos. Because there are so many conditionings that we have that they're very strong and will push us to a certain direction in our destiny. Porque hay tantos acondicionamientos que tenemos que son tan fuertes que nos pueden direccionar o obligarnos a ir en cierta dirección. And there are three things that we can do in order to manage or master our conditions. Hay tres cosas que podemos hacer de manera de controlar o conseguir una maestría de nuestros condicionamientos. The first one is this. El primero es este. Do not allow any past conditioning to determine what you will be at present. No dejen que los condicionamientos del pasado sean los que determinen nuestras respuestas del presente. Do you like being depressed ¿Les gusta sentirse deprimidos or fearful o temerosos or feeling anger or hateful towards somebody in the past? o sentirse enojados o resentidos para con alguien en el pasado? I think all of us don't want it. Creo que la mayoría de nosotros no. Can we remove this? ¿Podemos eliminar esto? The answer is yes. La respuesta es sí.
and it is by processing. Y es a través del proceso. You have known already how to process your emotions and your push buttons. Ya saben cómo procesar sus emociones y sus botones disparadores. This afternoon or tomorrow or next week, look at all the painful things in your life in the past, and if you have a push button, process them until all will disappear. Esta tarde, mañana o la semana que viene, vean todas las cosas que tienen de su pasado que los hacen sentir dolidos o enojados y procesenlas. In my own life, there were many memories I don't like to think about anymore. En mi propia vida hay un montón de recuerdos a los que no quisiera recordar. They produce sadness and pain. Me producen tristeza y dolor. But instead of avoiding them, I try to bring them back into memory. Pero en vez de intentar evitarlos, trato de traerlos nuevamente a la memoria. And when I feel the pain, I process it. Y cuando siento el dolor, lo proceso. After it's finished, I go to another memory. Una vez finalizado, paso a otro pensamiento. Until all my memories, I don't have negative reaction anymore. Hasta que no tengo reacciones negativas a ninguno de mis recuerdos. I still remember them. Todavía los recuerdo. And I can tell you like a story. Y puedo contárselos a ustedes como si fuese una historia. But I'm not unhappy when I talk about them. Pero no me siento infeliz cuando hablo de ellos. So we can neutralize the harmful burden that is in us right now, coming from the past. Entonces podemos neutralizar la carga dañina de nuestro pasado en estos momentos. I hope you will try this and exhaust all negative push buttons. Espero que eliminen todos sus botones disparadores. The second one. El segundo. Do not allow the insensitivity of other people No permitan que la insensibilidad de otras personas or present circumstances o que las circunstancias presentes to determine whether you are going to be miserable or happy or peaceful determinan si van a sentirse miserables, felices o en paz, without your consent. sin su consentimiento. If you decide to be irritated, it's because you like to be irritated. Si ustedes deciden sentirse irritados es porque les gusta sentirse irritados. For example, you go to work in an office, Por ejemplo, ustedes van a trabajar en una oficina and your workmates are very irritating and they say things that tend to be negative and hurtful. y sus compañeros de trabajo se sienten muy irritados y tienden a decir cosas que son muy dañinas o dolorosas. Will you also be irritated and angry? ¿También se van a sentir irritados y enojados? If you do, then it means that you have just been victimized by people around you. Justly. By people around you. Si lo hacen, entonces han sido víctimas justas de la gente que los rodea. Que simplemente han sido víctimas de la gente que los rodea. But why should you allow it? Pero ¿por qué deben permitir esto? Maybe a co-employee had a problem in the house, that's why he's irritated while in the office. Quizás un compañero de trabajo tuvo un problema en su casa y por eso está irritado en el trabajo. Why should you be a victim of a problem in the house? ¿Por qué ustedes deben ser víctimas de un problema en la casa de un compañero de trabajo? If you want to be a victim, then it's okay, but if you don't want to, then don't. Si uno quiere ser víctima, entonces está bien, séanlo, pero si uno no quiere ser víctima de eso, no lo sea. We are often unaware of this and just let it happen. A menudo no estamos conscientes de esto y dejamos que suceda. But with awareness and no push button, you will not be influenced by the irritability of a coworker. Pero con conciencia y sin ningún tipo de botones disparadores, entonces no van a dejar que esto permita, no van a dejar victimizarse por lo que les suceda a sus compañeros de trabajo. She can shout and be irritating throughout the day. Puede gritar y estar irritado durante todo el día. You sympathize with her and will try to help. Uno simpatiza con esta persona e intenta ayudarla. But your day will not be miserable. Pero su día no va a ser miserable. Is that possible? ¿Acaso eso es posible? Yes, absolutely. Sí, absolutamente. Provided we are self-aware
and we have worked on our push button. Siempre y cuando seamos autoconscientes y seamos conscientes de nuestros botones disparadores. Another example. Otro ejemplo. Some of you are going to travel back to Rosario, to other places that are very far. Algunos de ustedes van a viajar de vuelta a Rosario y a otros lugares que están lejos. And in the middle of the road, there is a huge traffic jam because something happened ahead in the road. Y en la mitad del camino encuentran que hay un gran atraco del tráfico porque algo sucedió un poco más lejos en la ruta. Maybe it's a landslide, maybe it's a broken bridge. El Landslide. The stones quizás fall. hubo un desprendimiento o un bloqueo en la ruta. And the car or bus cannot move on, but cannot also move back. Y el auto no puede seguir camino, pero tampoco puede volver. And you were told that everybody has to wait for at least 12 hours Y a todos les dijeron que deben esperar por lo menos 12 horas before moving. antes de mover, de seguir. What will you feel when you are there? ¿Qué es lo que van a sentir cuando estén allí? Impotence. Anger. No puede aceptar la situación. Accept the situation and just wait. The usual reaction of many people is frustration, La reacción habitual de la mayoría de las personas es frustración, impatience, impaciencia, irritation, irritación. and during those 12 hours they won't feel good. Y durante esas 12 horas no se van a sentir bien. Well, if you own a helicopter, ask the helicopter to come. If you had, A helicopter. si ustedes piden que venga un helicóptero y los lleven, Or if you'd like to run to Rosario, go ahead and run. o si quieren correr hasta llegar a Rosario, vayan y corran. But if there's no other option except to wait, there are many ways of waiting. Pero si no hay ninguna otra opción más que esperar, hay muchas formas de esperar. What can you do while waiting for additional 12 hours? ¿Qué es lo que pueden hacer mientras esperan por 12 horas? Chat with other people. Yes. See the landscape. See the landscape. Read. Take pictures. Meditate. You can meditate. There are so many things that you can do. Why choose the worst? Si hay tantas formas que si hay tantas cosas que ustedes pueden hacer, ¿por qué elegirse y irritarse? It's just a habit. Es simplemente un hábito. Positive and optimistic people don't have that habit. La gente positiva y optimista no tiene ese tipo de hábitos. My daughter, when she learned that I'm going to have a long trip from Manila to San Rafael, and a lot of people don't like to travel very, very long. Mi hija, cuando se enteró que iba a hacer un viaje tan largo desde Manila hasta San Rafael, y a mucha gente no le gusta viajar tanto, She says, oh, I like that. dijo, me encanta eso. I can read many books. Puedo leer muchos libros. Others would say, no, I don't like that kind. It will make me so bored. Otra gente diría, no me gusta esto, me aburro tanto. So it depends on the individual. Depende del individuo. It's not about the circumstances. No tiene que ver con las circunstancias. Suppose you are charged unjustly for a crime that you didn't do. Supongan que los acusan injustamente de un crimen que no hicieron. And you were in prison for 20 years unjustly. Y los ponen presos por durante 20 años injustamente. Would you be bitter and angry? ¿Van a estar amargados y enojados? Would you be crying every day? ¿Llorarán todos los días? Would you feel miserable for 20 years? ¿Se sentirán miserables por durante 20 años? It's your choice. Es su elección. What else can you do in prison for 20 years? ¿Qué más pueden hacer en prisión por durante 20 años? Study, meditate, read, meditate.
how to translate therapeutic touch. Practice therapeutic touch. Study the secret doctrine. or help other people, O ayudar a otras personas. or be a happy person. O ser una persona feliz. And if you meditate long enough, maybe you will be qualified to be a disciple of the Mahatma after 20 years. Si uno medita lo suficiente, quizás puede ser discípulo de los Mahatmas después de 20 años. It's actually a very good opportunity for other things. Es en realidad una muy buena oportunidad para otras cosas. Mandela of South Africa was in prison for 27 years. Mandela en Sudáfrica estuvo preso por 27 años. When he came out, did he feel bitter and angry? Cuando salió de la cárcel, ¿acaso se sintió amargado y enojado? No, he was compassionate even to the white people who imprisoned him. Era compasivo incluso con la gente blanca que fue quien lo metió preso. And he became one of the greatest black people in history. Y se volvió uno de los personajes negros más importantes del mundo. He became the president. Fue presidente. He had Nobel Prize. Recibió un premio Nobel. And he's probably the most respected person now in South Africa. Y quizás es una de las personas más respetadas ahora en Sudáfrica. We have a politician in the Philippines who was in prison for 8 years. Tenemos un político en las Filipinas que estuvo preso por 8 años. And he said that he changed his life after those 8 years of solitary imprisonment. Y dijo que su vida cambió durante esos 8 años de prisión en soledad. So we have choices and we must be conscious of these choices. Entonces tenemos opciones y debemos ser conscientes de estas opciones. I'm just reading a book right now that says that some people who are in prison for long sometimes get crazy. Estaba leyendo un libro hace un tiempo que decía que la gente que está presa por mucho tiempo en ocasiones se vuelve loca. They are not aware No están conscientes about what are possible in those circumstances. de lo que es posible en esas circunstancias. Suppose you lose your leg today, what do you feel? You lose your Leg. Supongan que uno pierde una pierna hoy. ¿Qué es lo que hacen? Or you lost your eyesight O pierden su visión and you're blind for the rest of your life. y son ciegos por el resto de sus vidas. What do you feel? ¿Qué es lo que sienten? No, es acotación de otra cosa. Yo cuando era Just a small comment. jugaba, me vendaba los ojos y trataba de caminar por toda la casa y por todo el patio. Jugaba que era ciega para ver qué sentía. Me llegaba a pasar el día de mañana. Many people would feel bitter about losing their legs and their eyes. Mucha gente se puede sentir amargada acerca de la idea de perder sus piernas o su visión. And they will begin to live life differently, like a depressed person or beaten person. Y se pueden volver personas amargadas o tristes una vez que esto les sucede. But they know you have just lost your leg Pero tengan en cuenta, simplemente perdieron una pierna and you are now choosing to lose your happiness. y ahora están escogiendo perder su felicidad. You are now damaged 2 times. Se dañan 2 veces. Just lose your leg, don't lose your happiness. Simplemente pierdes tu pierna, pero no pierdas tu felicidad. People are confused about this and they're not aware. La gente se confunde con esto y no son conscientes. I have a friend who is a theosophist. Tengo un amigo teósofo. He developed a tumor in the brain. Tuvo un tumor en el cerebro, desarrolló un tumor en el cerebro. And the tumor had to be removed. Y debieron quitar ese tumor. He was, I think, about 40 years old. Creo que tenía unos 40 años. During the operation, the optic nerve was touched. Durante la operación le tocaron el nervio óptico. And she became completely blind. Y pasó a ser ciega. She had a business and had small children. Tenía un negocio y tenía niños pequeños. So
we were very concerned when we heard about that. Entonces nos interesamos mucho cuando esto sucedió. So I and a few friends went to visit her after she was released from the hospital. Entonces yo y unos amigos más la fuimos a visitar una vez que fue dada de alta del hospital. And she was in a small patio with a telephone. Y estaba en un patio pequeño con un teléfono. And she was talking to somebody over the phone. Y le hablaba a alguien a través del teléfono. And she was cheerfully talking with that person over the phone. Y estaba hablando alegremente con esa persona a través del teléfono. And when she learned that I and some friends were there, y cuando se dio cuenta que yo y unos amigos más estábamos allí, and she said, "Oh, Vic, come over." Dijo, "Oh, Vic, vengan, siéntanse." She was more cheerful than we were. Estaba más alegre que nosotros. She lost her eyes, but she didn't lose her happiness. Perdió su vista, pero no perdió su felicidad. I was very impressed by it. Estaba muy impresionado por esto. Maybe she didn't do anything about the lost eyesight. Maybe she didn't do. She cannot do anything. Quizás no pueda hacer nada acerca de su pérdida de visión. But she can do something about everything else, like happiness. Pero puede hacer algo respecto a todo el resto, como ser su felicidad. So just take note. If ever you feel bad, low, negative about anything, entonces tengan en cuenta que siempre que se sientan bajos de energía o tristes, you have the choice on how to respond to it. Tienen la opción de ver cómo responden a eso. What you need is awareness. Pero lo que necesitan es conciencia. This one I'd like to share with you. Esto me gustaría compartirlo con ustedes. It's the difference between a thermometer and a thermostat. Es la diferencia entre un termómetro y un termostato. A thermometer, when it's hot, it goes up. When it's cold, it goes down. Un termómetro cuando hace calor sube, cuando está frío baja. It just follows the environment. Sigue el ambiente. But a thermostat is different. Pero un termostato es diferente. An air conditioner or a refrigerator, un aire acondicionado o una heladera, if you set it, let's say, at 20 degrees centigrade, si lo configuran, por ejemplo, a 20 grados, when it becomes too hot, it will turn on the compressor. Cuando siente que está muy caliente, entonces encenderá el compresor. When it's too cold, it will stop the compressor. Cuando está muy frío, entonces detendrá el compresor. It is the one that decides the temperature. Es el que decide la temperatura. In daily life, are you the one who decides what you will be every day? En la vida diaria, ustedes son quienes deciden qué es lo que van a hacer día a día. Will you be a thermometer or will you be a thermostat? ¿Serán un termómetro o serán un termostato? Please remember this every day wherever you are. Por favor recuerden esto todos los días, sea donde sea que estén. Whether you get sick in bed or whether you're an accident. Ya sea que estén enfermos y en cama o que hayan sufrido un accidente. The choice is yours. La elección es suya. The third one. El tercero. We must decide on what kind of qualities that we will have for the rest of our lives. Debemos decidir qué tipos de cualidades vamos a hacer uso del resto de nuestras vidas. It can be habits. Pueden ser hábitos. It can be behavior. Pueden ser conductas. It can be attitude. Pueden ser actitudes. It can be skills. Pueden ser habilidades. And then if you've decided these, then make a program to develop them. Entonces, si han tomado la decisión en cuáles son estas, generen un programa para desarrollarlas. This is now our conscious addition to our conditioning, different from the past. Este es ahora nuestro agregado consciente a los condicionamientos del pasado. If you don't like to be a constantly angry person, then remove your push buttons. Si ustedes no quieren ser una persona que se enoja constantemente, entonces eliminen sus botones disparadores. If you want to be a good writer, then devote
regular period to improving your writing skills and the writing. Si quieren ser un buen escritor, entonces dedíquenle un tiempo regular y habitual a desarrollar sus habilidades como escritor. And if you want to be healthy, you might wish to become a vegetarian or a vegan. Si quieren ser saludables, entonces pueden decidir ser vegetarianos o veganos. Or to exercise. O hacer ejercicios. Or to remove coffee. O no tomar más café. Or to remove cigarette. To remove? Cigarette. O no fumar más. So there are many things which, even if they are small ones, they will now help us go in the direction of our life. Hay muchas cosas que, incluso si son simples, nos van a ayudar a dirigirnos hacia la dirección que queremos. And remember that this helps bring us to the destiny that we want. Y recuerden que esto nos ayuda a conseguir el destino que queramos. There are several ways of doing this. Hay diferentes formas de hacer esto. Read literature in the direction of what you want, where you want to go. Lean literatura en la dirección del destino al que quieren ir. If you like to live the spiritual life, read spiritual books. Si quieren vivir una vida espiritual, lean libros espirituales. If you like to be an expert in history, read history books. Si quieren ser expertos en historia, entonces lean libros de historia. What we read is the food of our mind. Lo que leemos es la comida para nuestra mente. And it can have very powerful impact on our lives. Y puede tener un impacto muy importante en nuestras vidas. I mentioned to you that reading the first book by Krishnamurti changed the direction of my life. Les mencioné que leer un libro de Krishnamurti cambió la dirección de mi vida. There were other books that have influenced me, and that's how powerful books are. Hay otros libros que tuvieron influencia en mí, y eso es cuán poderosos los libros pueden ser. Go with the people that are appropriate to the direction of your life. Vayan con las personas que son adecuadas para la dirección de su vida. If you would like to be an expert in chess, go with chess players. Si quieren ser expertos en ajedrez, entonces júntense con jugadores de ajedrez. If you'd like to learn bowling, go with bowlers. Si quieren aprender a jugar al bowling, entonces vayan con aquellos que juegan If al you'd bowling. like to be an alcoholic, go with alcoholics. Si quieren ser alcohólicos, entonces júntense con alcohólicos. The power of our peers is very significant. El poder de nuestros compañeros es muy significativo. The third one is to develop programs that will now develop new habits in your life. El tercero es desarrollar programas que van a desarrollar nuevos hábitos en nuestra vida. And there is something which I'd like to suggest to you, which I'll just tell you, but we will not do it today. Y hay algo que me gustaría sugerirles que hagan, pero no lo vamos a hacer hoy. Because we don't have enough time. Porque no tenemos tiempo suficiente. It's called the 7-day program. Se denomina el programa de 7 días. It's included in your book, right? Yes, it is in the book. Sí, está. Yes? Yo quisiera saber si usted diría que karma y destino son sinónimos. Strictly speaking, well, yes and no. Estrictamente hablando, sí y no. Yes, because normally what we speak of as karma is past karma. Sí, en parte porque lo que denominamos karma es el karma pasado. And this karma is very powerful in determining present and the future. Y este karma es muy poderoso para determinar nuestro presente y nuestro futuro. But then there is another kind of karma which is also powerful called present karma. Pero hay otro tipo de karma que también es muy poderoso que se denomina el karma presente. What I do at each moment, like right now, adds new something into my accumulated karma.
Cada cosa que hago en mi presente le agrega o acumula algo a mi karma. I cannot do anything about the past karma, Ya no puedo hacer nada respecto al karma pasado, but I can always do something about the present moment. pero siempre puedo hacer algo acerca del momento presente. But this again requires awareness. Pero esto nuevamente necesita de la conciencia. So this is the part when I say no, Esta es la parte en la que yo digo no, because awareness is not in the ordinary discussion of karma. porque la conciencia no está en la discusión común del karma. But the more we have of awareness, the greater is our power to change karma for the future. Pero mientras más conscientes seamos, más poderoso será nuestra capacidad de poder cambiar el karma futuro. That's the reason why what we do and how we react each moment and each day is really, really very important. Esta es la razón por la cual la forma en que reaccionemos en cada momento, en cada situación, es muy importante. Each moment is an opportunity for change. Cada momento es una oportunidad para el cambio. We have 16 hours a day of consciousness. Tenemos 16 horas al día de conciencia. Each of those 16 hours will influence tomorrow, the next day, and so on. Cada una de esas 16 horas va a influir en el mañana, en el día siguiente y así. And by being aware and choosing what it is that those 16 hours will be, we are now determining what color of liquid to pour into this. Y al ser consciente de estos y al ser consciente de lo que vamos a hacer en estas 16 horas, de alguna manera estamos agregando o determinando de qué color será el líquido que agreguemos a la botella. This is the reason why Krishnamurti always speaks about moment-to-moment awareness. Esta es la razón por la cual Krishnamurti habla de conciencia momento a momento. All right? Cuando estamos trabajando con el karma presente, influye en ese karma del que traemos pasado, indirectamente. Again, yes and no. Nuevamente, sí y no. We cannot change the past, No podemos cambiar el pasado, but we can change the future by combining the present karma with the past karma, and the result is different. pero podemos cambiar el futuro de manera que cambiemos la combinación del karma presente y el karma futuro para determinar el karma presente y el karma pasado para determinar nuestro futuro. For example, this table is brown. Por ejemplo, esta mesa es marrón. Can I try to change it so that at this moment it will not be brown? ¿Puedo cambiarla de manera para que en estos momentos no sea marrón? By changing the past. Al cambiar el pasado, By asking the carpenter who made this, that don't make it brown, make it blue. So asking the carpenter to make this blue rather than brown. para pedirle al carpintero que haga que esta mesa sea azul y no marrón. Cannot be. Eso no puedo hacerlo porque no puedo cambiar el It's pasado. already done. Okay. But I can repaint it now. Pero sí puedo volver a pintarla. Y quiero preguntar también, si en el proceso, en vez de estar enojada con otra persona, estás enojado consigo mismo, ¿qué cambio se debe hacer en el proceso? It's the same thing. Es lo mismo. There are people who are angry towards themselves. Hay personas que están enojadas consigo mismo. Then when you're angry towards, and sometimes it is also connected with guilt. Y también a veces está conectado con la culpa. And when you feel this, you will feel something in your body. Y cuando uno siente esto va a sentir algo en el cuerpo. Look where the discomfort is. Busquen dónde está el malestar and process it. Y procesenlo. And you will find that your anger towards yourself will disappear. Y descubrirán que el enojo para con ustedes mismos va a desaparecer. If you fail to do certain things to somebody, like your mother or father, si ustedes no hacen o no llegan a hacer ciertas cosas para con su padre o con su madre, and they have died already, y ya han muerto,
you are blaming yourself and are angry at yourself. Ustedes se están culpando y están enojados consigo mismos. But how can you bring back your parents when they're already dead? Pero ¿cómo pueden volver a la vida sus padres cuando ya están muertos? It's not about the parents. No tiene que ver con los padres. It's about your push button, about what you didn't do to the parents. Es acerca de su botón disparador respecto a lo que no hicieron cuando sus padres Work estaban on the vivos. push buttons. Sorry. Work on the push buttons. Trabajen en los botones disparadores. And this anger towards yourself will disappear. Y este enojo hacia con ustedes mismos va a desaparecer. Then ask yourself, what can you do for your parents? Entonces pregúntense qué es lo que pueden hacer con sus padres. Theosophy tells us that when you think positively towards anybody, your thought will go to him or her. La teosofía nos dice que cada vez que nosotros tenemos pensamientos positivos para con una persona, esos pensamientos van a ir hacia esa persona. Even when they're in Devachan. Incluso cuando estén en el Devachan. So if you'd like to do it every day. Entonces si quisiesen hacerlo, háganlo todos los días. Would you like to donate something in honor of your parents? Quizás quieran donar algo en honor a sus padres. Or every day you think positive thoughts that make you will imagine them to be happy and peaceful. O todos los días quieran pensar pensamientos positivos que son felices y pacíficos. These are things we can do right now. Estas son cosas que podemos hacer en estos momentos. And they are constructive and positive ways and not simply blaming. Y son cosas constructivas y positivas y que no son culparse a sí mismo. Blaming is useless. El culparse es inútil. What we should do is to learn from the mistakes of the past and then move forward and become better. Lo que debemos hacer es aprender de los errores del pasado, superarlos y seguir adelante. So let me go back to the 7-day program. Déjenme volver entonces al programa de 7 días. I suggest to you that you choose something that you can do for 1 week and every day. Les sugiero que cojan algo que puedan hacer todos los días durante una semana. It can be a very simple thing, not too easy and not too difficult. Puede ser algo muy simple, no muy fácil o no muy difícil. It's to strengthen the higher triangle. Porque lo que están haciendo es fortalecer el triángulo superior. The lower triangle now has a habit that you don't like. El triángulo inferior ahora tiene hábitos a los que a ustedes no les gustan. The higher triangle sees that you should remove the habit. El triángulo superior ve que ustedes deben eliminar estos hábitos. If you choose a very strong habit here, si escogen un hábito muy fuerte aquí, it may be very difficult for the higher triangle to overcome the lower. Puede ser muy difícil para el triángulo superior superar al triángulo inferior. Therefore, to start this program, don't take on very difficult programs. Entonces, para comenzar este programa, entonces no elijan hábitos muy difíciles. But do not also choose something which is too easy. Pero tampoco escojan algo que es demasiado fácil. Because you can easily do it and you are not training yourself. Porque lo pueden hacer fácilmente, entonces no se están entrenando. For example, is there something that you know you should do, but you've been postponing and postponing? Por ejemplo, ¿hay algo que ustedes saben que tienen que hacer pero lo han estado posponiendo en el tiempo? Then choose that one and do it for 1 week. Entonces escojan ese y háganlo por durante una semana. Your body will resist and say, I'm busy, I don't feel good. It will have a lot of reasons. Su cuerpo se resistirá, dirá, no, estoy muy ocupado, no lo puedo hacer. But your mind knows that that is not a good reason. Pero su mente sabe que esa no es una buena razón. So let the body and personality follow the dictates of the higher triangle. Entonces dejen que su cuerpo siga los dictámenes del triángulo superior. And even if it has resistance, go ahead with it. E incluso si ofrece resistencia, trasciéndala. You like to stop coffee drinking. Quisieran no tomar más café. It's very nice to drink coffee. Es muy lindo tomar café. But you're convinced that you like to stop coffee. Pero están convencidos que no deben tomar más café. So maybe you drink, let's say, 6 cups of coffee a day. Entonces quizás digan que toman 6 tazas de café al día. For 7 days, do it slowly. Entonces por 7 días háganlo despacio. Tomorrow, just 5 cups. Mañana
solo 5 tazas. Next day, just 4 cups. El día siguiente solo 4. Next day, 3 cups, and so on. El día siguiente 3 y así sucesivamente. Until you can go to 0. Hasta que lleguen a 0. Pueden atravesarlo. But after 3 days, it will disappear. Pero luego de 3 días va a desaparecer. And then, if this is successful, you will now feel confident that you are in charge. Y luego, si esto es exitoso, entonces se van a sentir confiados de que ustedes están a cargo. Not the past habits of the lower triangle, No los hábitos pasados del triángulo inferior, but our higher self. pero de nuestro ser superior. This is something very important, Esto es algo muy importante, because most people, their destiny are governed by the lower conditionings of the personality. porque para la mayoría de las personas su destino está controlado por los hábitos de su triángulo inferior. Few people are letting their higher triangle take charge of their life. Pocas personas están dejando que su triángulo superior se haga cargo. So you do this for not very difficult things, Entonces hacen esto primero para cosas que no son muy difíciles, and after you finish, you might want to repeat it y una vez que finalicen de hacerlo quizás quieran volver a repetirlo or to choose another one. o escoger un nuevo hábito. If you do this several times, your body and personality will be convinced that you are the boss. Si hacen esto, entonces su cuerpo y su personalidad se convencerá de que ustedes son el jefe, Not the body, no el cuerpo, not emotions, no las emociones and not the habits of the ordinary mind. y no los hábitos de la mente común. In doing this kind of projects, you must be specific. Al llevar a cabo estos tipos de proyectos deben ser específicos. Don't just say that you want to be healthy. No digan simplemente que quieren ser saludables. Say that you'd like to exercise every day. Digan que, por ejemplo, quieren hacer ejercicio todos los días. Second, it should be measurable. En segunda instancia debe ser medible. How many minutes a day? ¿Cuántos minutos al día? If you decide 30 minutes and you only exercise 15 minutes, you didn't do the program. If you decide that you will exercise for 30 minutes a day, si ustedes deciden que van a hacer ejercicio por 30 minutos al día, pero simplemente hacen 15, entonces no habrán llegado al objetivo. so this becomes the definition of your program. Entonces esto se vuelve la definición de su programa. And I said that it should be somewhat difficult. Y he dicho que debe ser algo más o menos difícil. And you may decide a method. Y pueden decidir un método. In our seminar, we have talked about various approaches that you can use for this program. En nuestro seminario hemos hablado ya de varios acercamientos que pueden utilizar para realizar esto. Here is another thing which can be helpful. Aquí hay otra cosa que también puede ser útil. You write down 2 columns. Uno escribe 2 columnas. On the left side, you write down all the reasons why it is helpful to do your 7-day program. En la columna izquierda escriben todas las cosas por las cuales puede ser útil realizar este programa de 7 días. On the right side, you write down all the disadvantages if you don't do it. En la columna derecha entonces escriben todas las cosas que son desventajas en el caso de que no hagan el programa de 7 días. For example, if you're healthy, you don't have to go into medical. You don't need to go to hospitals or doctors. Por ejemplo, si son saludables, entonces no tienen que visitar al médico o ser internados. It can save you a lot of money. Les puede ahorrar un montón de dinero. You will be energized. Pueden tener energía. And so on. Y así sucesivamente. The reason for this list is to convince your mind that what you want to do is really the thing you want to do. La razón de esta lista es convencer a su mente que lo que quieren hacer es verdaderamente aquello que quieren hacer. This is called leverage in English. Esto se llama tomar ventaja de algo en inglés. You can also do something else to help you push yourself to this program. También pueden hacer otra cosa para que los empuje a realizar este programa. Suppose you decide that you will exercise for the next 7 days. Supongan que han decidido que van a hacer ejercicio durante los próximos 7 días. Announce it to the entire family that you are promising to do this every day. Entonces anúncienle a toda la familia que ustedes han prometido que van a hacer esto durante los 7 días. And you will feel pressure to do the exercise. Y se van a sentir presionados para hacer el ejercicio.
I'll just say a few words before I close. Voy a decir algunas palabras antes de hacer el cierre. After this seminar, Luego de este seminario, you will be experiencing thousands of things every day. van a experimentar miles de cosas todos los días. Every moment is an opportunity for growth. Cada momento es una oportunidad para el crecimiento. If you are lining up in a queue, Si ustedes están haciendo cola, you can be bored se pueden aburrir or impatient. o se pueden impacientar. Be aware of that. Sean conscientes de esto. Until when you're aware, the boredom and the impatience will disappear. Hasta que cuando estén haciendo la cola, el aburrimiento y la impaciencia se hayan eliminado. And you've just removed a small push button. Y han eliminado un pequeño botón disparador. When you're irritated by something that your wife or husband said, Cuando están irritados por algo que haya dicho su esposo o su esposa, then be aware of it, of the irritation, sean conscientes de esto, de la irritación, y procesenla. and then talk to your husband or wife Y luego hablen con su esposo o su esposa assertively. de manera asertiva. In other words, every day is an opportunity for this growth towards perfection. En otras palabras, todos los días hay una oportunidad de crecimiento hacia la perfección. If you keep on doing this day after day, year after year, surely something is going to really change in our lives. Si siguen haciendo esto día tras día, año tras año, seguramente algo va a cambiar en sus vidas. There are daily next steps. Hay pasos siguientes diarios. There are major next steps. Hay pasos principales a seguir. You Pasos a seguir principales. want to learn to play the piano, it's a major next step. Si ustedes quieren aprender a tocar el piano, entonces ese es un paso próximo más importante. If you really want that, then plan your life in the next 1 year to learn piano. Si quieren hacer esto, entonces planifiquen su vida en el próximo año para poder aprender a tocar el piano. Don't just wish. No simplemente tengan el deseo de hacerlo. Decide and let your body do it. Decidan y dejen que su cuerpo lo haga. The second part is what most people fail to do. Esta segunda parte es lo que la mayoría de la gente tiende a no hacer. And we must not have that weakness. Y no debemos tener esa debilidad. Otherwise, we just wish and wish and wish about beautiful things in life, but who will make them real? De otra manera vamos a seguir deseando en cosas bellas de nuestra vida, pero ¿quién va a hacerlas? No God or Mahatma will come and do it for us. Ningún Dios, ningún Mahatma va a venir a hacerlo por nosotros. We are the only ones who can do it. Nosotros somos los únicos que podemos hacerlo. Okay. So, Muy bien. this brings us to the close of our session. Esto nos trae al cierre de nuestra sesión. And one thing only that I will add is that if you find that this works in your lives, Y lo único que voy a agregar es que si encuentran que esto es útil para sus vidas, and of course you must try it yourself, y por supuesto deben intentarlo, then try to help other people. entonces entrenen o inténtenlo en otras personas. In Argentina, you might wish to do these sessions to other members and to other people. En Argentina ustedes pueden querer hacer estas sesiones con otros miembros o con otras personas. Then you might wish to train to become a facilitator of the seminar. Entonces quizás se quieran entrenar para volverse facilitadores del seminario. You can start by just doing 2-hour sessions to one group, Pueden comenzar haciendo sesiones de 2 horas a un grupo, choosing just one subject, eligiendo solo un tema and maybe another time another subject, y quizás en otra ocasión otro tema, because the subjects that we have are quite independent of each other, porque los temas que hemos tocado son bastante independientes entre sí, although there is connection from each one to the other. pero por supuesto hay conexión entre el uno y el otro. And we do have training programs on facilitators. Tenemos programas de capacitación para facilitadores. We have trained people in Australia, New Zealand, and India. Hemos entrenado a gente en Australia, Nueva Zelanda e India. And they have been doing the seminar on their own. Y han estado haciendo este seminario ellos mismos. After Argentina and Chile, I'll be going to
Crotona in California. Luego de Argentina y Chile estaré viajando hacia Crotona. They have asked me to conduct the same seminar to them, plus a training of facilitators. Me han pedido que realice el mismo seminario que hice aquí, más un seminario de capacitación para facilitadores. Because they want this to be part of their work in the Theosophical Society in America. Porque ellos quieren que esto sea parte de su trabajo en la Sociedad Teosófica de Estados Unidos. I believe that the self-transformation seminar is one of the most useful things that we can bring to outside society. Creo que el seminario de autotransformación es una de las cosas más útiles que podemos llevar al público en general. Whether they become theosophists or not does not really matter that much. Sea que se conviertan en teósofos o no, realmente no importa. But many of them do become members afterwards. Pero muchos de ellos sí se vuelven miembros después de hacerlo. They're interested, where does this knowledge come from? Se interesan en saber de dónde viene este conocimiento. It comes from theosophy and spirituality. Viene de la teosofía y la espiritualidad. And they become interested in it. Y se vuelven interesados, se interesan en esto. But we don't do this seminar because we want to have new members. Pero no hagan este seminario simplemente porque quieren tener nuevos miembros. We don't even try to recruit them. No intenten reclutarlos. This is just our natural effort to help society and the world. Esto simplemente debe ser nuestro esfuerzo natural para ayudar a la sociedad del mundo. And if you feel that there's something that we can do to help, some of you would like to be facilitators, we'll do our best. Y si sienten que nosotros podemos hacer algo para ayudarlos, quizás algunos de ustedes pueden querer ser facilitadores, entonces den to contact you. Yes, just contact us and let's see what we can do. Entonces pónganse en contacto con nosotros y después veremos qué es lo que podemos hacer. There are actually 2 manuals for facilitators. Hay 2 manuales para facilitadores, but they have not been translated yet to Spanish. Pero no han sido traducidos al español todavía. I can send a copy to anyone, maybe to Maria. Puedo enviar una copia a cualquiera, quizás a María Rosa. Now, I think Ernesto or Maria would like to close our meeting. Ahora creo que Ernesto y María quieren cerrar nuestro encuentro. But normally, before we close the meeting, I sometimes ask some of you to speak or say something. Pero normalmente en el cierre de mis seminarios le pido a alguna persona si quiere acercarse al frente y decir algunas palabras. I've been speaking for 1 week, and maybe this is your time now to share your thoughts before we close. Estuve hablando durante una semana, entonces ahora es tiempo de que alguno de ustedes comparta sus pensamientos. I can just put the microphone over here, and just, if you wish, to come in front to address everybody. Voy a dejar el micrófono aquí y si desean acercarse al frente y dirigirse al resto, pueden hacerlo. Or if you're very uncomfortable standing here, you can stand where you are. Si se sienten incómodos parándose aquí, entonces se pueden parar donde sea que estén. Right. She first. Me emotion. Como siempre terminamos un encuentro aquí, mi corazón está colmado de gratitud, no solo hacia la persona que nos ha brindado generosamente sus conocimientos, sino a los hacedores de este lugar que ya no están, y a los continuadores como María Rosa y Ernesto y todos los jóvenes que colaboran, sin cuya colaboración tan enorme esto no podría llevarse a cabo ni tener este centro tan maravilloso para ofrecer al mundo. Y tengo un gran deseo de abrazarlo. Next one, anyone? El siguiente, quien sea. Sí, evidentemente quien no tendrá un sentimiento de gratitud para esta boda. Desde la historia particular,
puedo contarles que en el poco tiempo que tengo como simpatizante de la Teosofía y de este movimiento teosófico, ya tenía experiencias anteriores, pero no las contaba a nadie, solamente en círculos muy estrechos. El tinte más inmediato y suave podría ser raro o loco, pero no obstante eso me sentí edificado, hasta que un día, contando mis problemas a alguien que no era de mi provincia, me dijo: todo esto existe y se llama así, tiene dirección, tiene nombre, están organizados, te doy la dirección. Así comenzó todo esto, y en estos días tuve experiencias que me fueron sorprendiendo por lo menos en 3 clases, porque lo que sucedió en horas anteriores es lo que se trató y se dilucidó y se confirmó en la exposición del Centro. Esto, por si acaso, tuviera un valor testimonial para quienes quisieran aprovecharlo. Más que obsequiado, me he sentido agasajado, me he sentido identificado y reconfortado en los propósitos de cómo vivir en adelante. Gracias. Voy a ser breve porque somos muchos y tenemos hambre todos. Bueno, reabundan los elogios, muy bien merecidos por supuesto, para nuestro orador y para todos los organizadores y toda la gente que trabajó para esto. Repetir lo mismo que dijeron los demás sería inútil. Creo que se entiende como pienso, lo que siento. Pienso que, además de eso, pienso que esto es algo absolutamente necesario para el mundo en estos momentos y que sería una base como para ver cambios en él, que a mi modo de ver partirían o deben partir de la educación y la alimentación. Y me encantaría que se pudiera hacer aquí en Argentina una golden. Ojalá así sea. Ojalá pueda poner mi granito de arena para eso. Porque soy una enamorada de la salud y del bien común, sobre todo. Lamentablemente, y quiero ser breve, pero no puedo porque tengo cosas para decir, me encantaría que Vicente, a pesar de que nos damos cuenta de la gran sabiduría que tiene su gran maestro, nos contara todo el trabajo, todo el procedimiento que habrá hecho para llegar a ser lo que es. La próxima. Y también que nos diera un seminario para los facilitadores. Simplemente como simpatizante de la sociedad teosófica, lo que rescato, además de todo lo que dijeron los antecesores, es que este programa es lo suficientemente amplio para poderlo aplicar en cualquier lugar y para cualquier persona, sea de la religión que sea ateo, sea religioso, sea lo que sea. Y eso para mí es el valor más amplio que me gustaría poder difundir. Muchas gracias. Quiero decir una sola palabra. Muchas gracias por toda esta
que nos dio. Y muchas gracias al Centro Teosófico de San Rafael, a todo el grupo que compone todo esto, en nombre mío y de las paraguayas. Muchísimas gracias. Gracias, señor Vicente Hao Chin Jr. Son simplemente observaciones. Después quizás otras palabras, pero las más importantes las quiero elegir. Y es que es la primera vez que siento en una experiencia muy directa la bondad en una expresión humana, la inteligencia conectada con la fuerza interna y la acción compasiva. Simplemente eso, y un agradecimiento por enseñarnos a amar como amando, maestros.